El 15 de agosto de 1977, un radiotelescopio en Ohio captó la señal más intensa jamás registrada, procedente del espacio profundo. Durante 72 segundos, algo allá afuera nos gritaba, empleando precisamente la frecuencia ideal para transmitir mensajes a través de la galaxia. El astrónomo que la detectó quedó tan atónito que solo anotó una palabra en el registro: ¡Wow! Durante 48 años, ignoramos su origen hasta ayer. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, acaba de divulgar unos cálculos que te helarán la sangre. Justo en ese día de agosto de 1977, un objeto se hallaba a 600 unidades astronómicas de distancia, orientado directamente hacia la Tierra. Ese objeto ahora surca nuestro sistema solar a 60 kilómetros. Lo denominamos 3I Atlas y supera en tamaño a Manhattan. Las matemáticas no fallan. La posibilidad de que sea una casualidad es del 0,66. Eso implica un 99,34 de probabilidades de que 3I Atlas emitiera esa señal. Pero aquí viene lo escalofriante. Esta cosa no se comporta como ningún cometa conocido. Expulsa níquel puro, sin rastro de hierro. Algo que solo se produce en procesos industriales. Lleva faros frontales en lugar de una cola. Está alineado a la perfección para sobrevolar Marte, Venus y Júpiter. Y en 29 días, el 29 de octubre, se ocultará tras el Sol, donde no podremos observar sus siguientes movimientos. Los científicos se ensarzan en discusiones acaloradas por esto. La NASA insiste en que es un simple cometa, pero no logran justificar el níquel. No explican la trayectoria, no entienden por qué se anunció hace 48 años con una emisión al nivel de un reactor nuclear. El tiempo apremia. Nos quedan menos de un mes antes de que 3I Atlas se pierda en la oscuridad. Y si Avi Loeb acierta en lo que vendrá después, todo cambiará. Esta es la historia que prefieren mantener en secreto. Si te ha impactado como a mí, dale like y suscríbete, porque vamos a profundizar. Cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas, qué hora es allí y lo más extraño que te haya sucedido. Capítulo 1. La señal de 3I Atlas, rompiendo el enigma de 48 años. Te guío por lo que Avi Loeb ha desentrañado, porque al examinar las cifras y la geometría de lo ocurrido en 1977, te darás cuenta de que no enfrentamos una mera coincidencia cósmica. Nos topamos con algo que desafía todos nuestros modelos probabilísticos. El 29 de septiembre de 2025, Loeb presentó sus cálculos. El momento es clave, ya que 3I Atlas se acerca a gran velocidad, y lo que expuso en ese artículo une dos de los sucesos más enigmáticos de la historia astronómica. La señal WOW y este visitante interestelar no son rompecabezas aislados, forman el mismo misterio, separados por 48 años y cientos de miles de millones de kilómetros. Así es lo que Jerry Ekman presenció aquella noche de agosto. El radiotelescopio Big Air de la Universidad Estatal de Ohio escudriñaba el firmamento como de costumbre, captando patrones en el ruido cósmico. A las p.m. hora del este, el instrumento se fijó en algo en la constelación de Sagitario. La intensidad de la señal se disparó, no un leve aumento, sino un pico brutal. La máquina lo registró como 6EQUJ5, una secuencia que indicaba que la señal era 30 veces más potente que el ruido ambiental. Eyman revisó el informe días después. Al ver esas cifras, tomó un bolígrafo rojo y las rodeó. Junto a la secuencia, garabateó «¡Wow!» con punto de exclamación. Esa anotación al margen le dio nombre, la señal «WOW». Y durante casi 5 décadas siguió sin explicación. La señal perduró exactamente 72 segundos. No es azar. Es el tiempo que tarda la rotación terrestre en barrer un punto fijo del espacio a través del campo visual del telescopio Big Ear. Lo que emitió esa señal no se desplazaba. Permanecía en una posición concreta del cielo, irradiando a 1420 MHz, la frecuencia del hidrógeno neutro, el elemento más común del universo. Si quisieras enviar. Se trata de una señal que cualquier civilización detectaría como artificial, por lo que optarías por esa frecuencia. Es la tarjeta de visita cósmica, pero lo que la hacía inexplicable era que nunca se repitió. Dirigieron todos los telescopios disponibles hacia ese mismo punto en Sagitario. Nada. Silencio absoluto. Durante 48 años, los astrónomos han revisado esa zona una y otra vez. Siempre lo mismo. Vacío total. Era como si algo allá arriba hubiera saludado una sola vez y después se hubiera callado para siempre, hasta que Avi Loeb hizo los cálculos. Loeb no es un tipo excéntrico.
Es el profesor Frank Bebe Jr. de Ciencias en la Universidad de Harvard, ex jefe del Departamento de Astronomía, expresidente del Consejo de Física y Astronomía de las National Miss. Ha publicado más de 900 artículos. No es un teórico de conspiraciones operando desde un sótano. Era parte del establishment astronómico, o al menos lo fue hasta que empezó a plantear dudas que inquietaban a sus colegas. La pregunta que formuló sobre 3I Atlas era básica. ¿Dónde se encontraba este objeto en agosto de 1977? 3. Atlas sigue una órbita hiperbólica. Eso implica que no está atado a nuestro Sol. Procede del espacio interestelar, está atravesando nuestro sistema solar y lo abandonará sin regresar jamás. Dado que su trayectoria es hiperbólica, podemos determinar su ubicación en cualquier momento, ya sea en el pasado o en el futuro, con una precisión asombrosa. Las ecuaciones son impecables. Las leyes de la gravedad no engañan. Loe retrocedió en la órbita. El 15 de agosto de 1977, 3I Atlas se hallaba a unos 600 unidades astronómicas de la Tierra. Una unidad astronómica equivale a la distancia entre la Tierra y el Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Así que 600 unidades astronómicas representan 600 veces esa distancia. Estaba navegando en las profundidades del sistema solar exterior, surcando la oscuridad más allá de la órbita de Neptuno, más allá de Plutón, en esa inmensa región desierta donde el Sol es solo una estrella más. Pero la distancia no es lo que más impacta. Lo impactante es la dirección. La señal WOW surgió de coordenadas celestes con ascensión recta de 19 horas 25 minutos, que equivale a 291, y declinación de 27. Esos valores señalan una dirección precisa en el espacio, similar a la latitud y longitud pero para la esfera celeste. El 12 de agosto de 1977, 3 días antes de que se captara la señal WOW, 3I Atlas se encontraba en ascensión recta de 19 horas 40 minutos, es decir, 295, y declinación de 19. Déjalo asimilar un instante. La señal provenía de 291 en ascensión recta y 27 en declinación. 3I Atlas estaba en 295 de ascensión recta y 19 de declinación. Eso supone una diferencia de unos 4 en ascensión recta y 8 en declinación. En la escala del cielo entero, 4 y 8 son insignificantes. El firmamento completo abarca 360 en circunferencia y 180 de polo a polo. Hablamos de un alineamiento en el que la señal y el objeto se separaban por menos de 10 en una esfera de decenas de miles de grados cuadrados. Loe calculó la probabilidad. Si eliges 2 direcciones al azar en el cielo, ¿cuáles son las posibilidades de que coincidan dentro de ese margen? La respuesta es del 0,6, menos de una oportunidad entre 160. En otras palabras, hay un 99,4 de probabilidad de que no sea casualidad. Reflexiona sobre lo que eso implica. Un objeto interestelar que ha viajado millones o miles de millones de años por la galaxia resulta estar a solo unos grados del punto exacto donde la humanidad captó su único candidato confirmado a una señal extraterrestre. Y estaba allí justo en el momento en que se emitió la señal. Pero Loe no se quedó ahí. Quería averiguar qué tipo de emisor podría generar la señal WOW desde 600 unidades astronómicas de distancia. La intensidad detectada de la señal WOW oscilaba entre 54 y 212 Jansky. Un Jansky es una unidad de densidad de flujo espectral en radioastronomía. A 600 unidades astronómicas, para lograr esa intensidad en la Tierra, la fuente requeriría una potencia de salida de 0,5 a 2 gigavarts. 2 gigavarts, eso es lo que produce una gran planta nuclear. Supera la generación de la presa Hoover, y lo emitía en una frecuencia muy concreta, la línea del hidrógeno, en una dirección extremadamente precisa hacia la Tierra. Las fuentes astrofísicas naturales no funcionan así. Los púlsares emiten en un amplio espectro de frecuencias. Los cuásares, lo mismo. Los magnetares, igual. Las emisiones de radio naturales son desordenadas, de banda ancha y caóticas. La señal WOW era de banda estrecha, coherente y dirigida. Presentaba todas las señales de una transmisión artificial. Ahora sabemos de dónde procedía, o al menos dónde se encontraba algo en el momento de su envío. La señal también mostraba un corrimiento al azul de unos 10 km/h. El corrimiento al azul indica que la fuente se acercaba a nosotros. El efecto Doppler desplaza la luz y las ondas de radio hacia longitudes de onda más cortas cuando la fuente se mueve en tu dirección.
La señal WOW exhibía un corrimiento al azul que encajaba con un objeto aproximándose a 10 km. 3i Atlas se acerca al Sol a unos 60 km. El corrimiento al azul es menor de lo previsto, pero está en la misma órbita aproximada, del mismo orden de magnitud. Lo menciona en su artículo. Las velocidades no coinciden exactamente, pero son lo bastante compatibles como para no descartar la relación, así que esto es lo que tenemos delante. Un objeto que ha surcado el espacio interestelar durante épocas llega al sistema solar exterior en los años 70 y envía una potente señal de banda estrecha a la frecuencia del hidrógeno, apuntando directamente a la Tierra. Después, se queda en silencio. Durante 48 años, avanza hacia el interior, más profundo en el sistema solar, sin que nuestros telescopios lo detecten porque está demasiado lejano y tenue, hasta el 1 de julio de 2025, cuando el proyecto Atlas en Chile capta un objeto de movimiento rápido y se da cuenta de que no orbita alrededor del Sol, solo lo está atravesando. Y al rastrear su procedencia, resulta que viene de Sagitario, la misma zona del cielo de donde surgió la señal ¡Wow! Cada capa que añades hace que la coincidencia sea aún más improbable, trayectoria desde la misma región, momento temporal, corrimiento al azul, requisitos de potencia acordes con una fuente artificial. Cada elemento por separado podría ignorarse tal vez, pero en conjunto, ahí es donde los detractores del LOE tropiezan, porque no puedes despacharlo con gestos vagos. No basta con decir que es solo un cometa y esperar que nadie pregunte más. Las matemáticas son públicas, los datos orbitales también. Cualquiera puede verificar estos cálculos y llegará a la misma conclusión. O bien se trata de la coincidencia más asombrosa en la historia de la astronomía, o 3i Atlas se dio a conocer en 1977 y solo ahora lo estamos descubriendo. Pero si no es una casualidad, si este objeto realmente emitió esa señal, entonces surge la siguiente duda. ¿Por qué? ¿Por qué revelarte y luego callar? ¿Por qué emitir una sola vez y no repetir? ¿Cuál es el sentido de un saludo que no se completa? A menos que la señal no fuera un saludo, sino otra cosa. Un faro, una alerta, una prueba para ver si alguien escuchaba. O tal vez la señal no iba dirigida a nosotros en absoluto. Quizás solo nos pilló de casualidad en el camino de una transmisión destinada a otra cosa, algo más próximo, algo ya presente en nuestro sistema solar. Esa idea debería perturbarte en lo más hondo. Porque si 3i Atlas se comunicaba con otra entidad, significa que no está solo, y si no lo está, la pregunta cambia por completo. Dejamos de debatir si nos visitan y pasamos a indagar cuánto tiempo llevan aquí, observando, aguardando, actuando en los huecos de nuestra percepción. Capítulo 2. 5 anomalías imposibles que gritan artificialidad. Debemos comprender qué hace 3i Atlas en este momento, porque su conducta no es habitual. No se comporta como un cometa. No actúa como un asteroide. Se mueve como algo que jamás hemos presenciado, y cuanto más escudriñamos, más extraño resulta. 5 anomalías. Eso es lo que enumera Abel. 5 rasgos distintos que por sí solos son improbables, unidos, resultan estadísticamente imposibles para un objeto natural al azar. Cuando los científicos hablan de anomalías, se refieren a desviaciones de lo que anticipamos según nuestros modelos, y una anomalía la examinas con curiosidad. 2 anomalías y empiezas a formular interrogantes. 5 anomalías. Ahí es cuando o reescribes el manual o reconoces que tu teoría carece de un elemento esencial. La primera irregularidad, la trayectoria. 3i. Atlas sigue una órbita retrógrada. Eso implica que se desplaza en sentido contrario al de los planetas alrededor del Sol. La mayoría de los cuerpos en el sistema solar giran en la misma dirección, ya que se originaron en el mismo disco giratorio de gas y polvo. Las órbitas retrógradas son infrecuentes, aunque no del todo imposibles. Los cometas provenientes de la nube de Oort pueden ingresar desde cualquier ángulo. Por lo tanto, una órbita retrógrada por sí sola no resulta alarmante. Lo que sí resulta impactante es la precisión con la que esa órbita retrógrada se alinea con el plano de la eclíptica. El plano de la eclíptica es el disco plano en el que orbitan los planetas. La Tierra, Marte, Venus, Júpiter, Saturno, todos se mueven dentro de unos pocos grados de ese mismo plano. Es como una pista cósmica donde todo mantiene su carril. 3i. Atlas avanza en sentido contrario por esa pista, pero sin salirse del carril. Su inclinación orbital, el ángulo entre su trayectoria y el plano de la eclíptica, es de apenas unos 5. Para un objeto que llega del espacio interestelar, esa alineación es ridículamente precisa.
Si los objetos interestelares provienen de direcciones aleatorias, esperarías que entraran en cualquier ángulo. La mayor parte del cielo no se alinea con la eclíptica. La chance de que una trayectoria interestelar aleatoria se ajuste al plano de la eclíptica dentro de 5 es aproximadamente 1 entre 500. 1 entre 500. Ya estamos en territorio improbable. La segunda irregularidad, el momento. 3i, Atlas, no solo se alinea con la eclíptica, llega en un instante en que pasará cerca de varios planetas. En términos astronómicos, cerca significa a unas decenas de millones de kilómetros. El 3 de octubre de 2025, a solo días de ahora, 3i Atlas pasará a 29 millones de kilómetros de Marte. Eso es próximo. Lo suficientemente cerca para que las cámaras de las naves en órbita marciana lo capturen con detalle. Pero Marte no es el único acercamiento. La trayectoria también lo lleva cerca de Venus y Júpiter. No simultáneamente, ya que los planetas están distribuidos a lo largo de sus órbitas. Sin embargo, la forma de la órbita de 3i Atlas hace que cruce cerca de las rutas de los 3 planetas. Si consideras la ruta orbital de 3i Atlas y aleatorizas el momento de su entrada al sistema solar, manteniendo la trayectoria fija pero variando la llegada, la probabilidad de que pase tan cerca de Marte, Venus y Júpiter es de unos 1 entre 20. 1 entre 20. 1000. Ahora acumulamos probabilidades, 1 entre 500 por la alineación de la trayectoria, 1 entre 20, 1000 por el timing. Multiplícalas y te acercas a chances de 1 entre 10 millones de que sea casualidad, pero no hemos terminado. La tercera irregularidad. El acto de desaparición. 3i Atlas alcanzará su perihelio, el punto más cercano al Sol, el 29 de octubre de 2025. El perihelio suele ser el momento más fascinante para un cometa, porque ahí es cuando más activo se pone, calentado por el Sol, expulsando gases y polvo, ofreciendo un espectáculo. Para 3i Atlas, el perihelio ocurre a una distancia de aproximadamente 1,4 unidades astronómicas, justo dentro de la órbita de Marte, suficientemente cerca para observarlo bien. Excepto que no podremos verlo, porque el 29 de octubre, 3i Atlas estará en el lado opuesto del Sol respecto a la Tierra. El Sol se interpondrá directamente entre nosotros y el objeto. No tendremos línea de visión durante varias semanas alrededor del perihelio. 3i. Atlas quedará oculto a todos los telescopios terrestres y a las naves del sistema solar interior. Este es el instante ideal para algo sigiloso. Si fueras una nave interestelar y quisieras alterar tu ruta sin ser detectado, el perihelio sería el momento. Un impulso en el perihelio, aprovechando la gravedad solar para potenciar el empuje en una maniobra conocida como efecto Oberth, es la forma más eficiente de modificar tu velocidad. Obtienes mayor variación en la velocidad por el mismo. La cantidad de combustible se agota porque estás inmerso en el pozo gravitatorio del Sol cuando enciendes los motores. Si 3 Atlas realiza maniobras detrás del Sol, no lo sabremos hasta que reaparezca en diciembre, y para entonces, si ha alterado su trayectoria, podría dirigirse a cualquier parte. Ese momento parece intencional. Un objeto que viaja durante millones de años de pronto sincroniza su aproximación más cercana al Sol justo cuando queda oculto desde la Tierra. Tal vez sea una casualidad, o quizás alguien lo haya orquestado así. Anomalía número 4. La anticola. Los cometas tienen colas. Todo el mundo lo sabe. La cola se dirige alejándose del Sol porque el viento solar y la presión de la radiación impulsan el gas y el polvo hacia afuera. La cola siempre apunta en dirección opuesta al Sol, como un calcetín de viento en una brisa cósmica. Esto es física cometaria básica, observada durante siglos, completamente habitual. 3 Atlas no posee una cola normal, tiene algo distinto. El 21 de julio de 2025, el telescopio espacial Hubble capturó una imagen de 3 Atlas. La imagen revela un capullo en forma de lágrima de polvo rodeando el núcleo. Pero el capullo no es simétrico. Hay más material delante del objeto, en la parte que mira hacia el Sol, que detrás. El polvo brilla por delante del núcleo, como si fueran faros. Esto va al revés. Esto es incorrecto. El polvo debería arrastrarse por detrás. La presión de la radiación debería empujarlo lejos del Sol, formando una cola que se extienda hacia atrás a lo largo de la órbita. Sin embargo, hay un resplandor frontal, como si el objeto estuviera iluminado desde su interior, como si emitiera algo hacia adelante. Lo sugiere una posible explicación. Si el núcleo no gira,
Si mantiene siempre la misma cara orientada hacia el sol, entonces el lado diurno estaría siempre caliente y el nocturno siempre frío. El hielo del lado diurno se sublimaría, pasando directamente de sólido a gas, y ese gas arrastraría partículas de polvo consigo. Si el núcleo no rota, esa emisión de gas ocurriría solo en el lado frontal, el que mira al sol, generando un brillo hacia adelante en lugar de una cola retrasada. Pero esa hipótesis exige que el núcleo esté bloqueado de marea, como la Luna lo está con la Tierra, mostrando siempre la misma cara. El bloqueo de marea se produce cuando un objeto orbita cerca de un cuerpo mucho mayor durante un largo periodo. Las fuerzas de marea del cuerpo mayor frenan la rotación del menor hasta que coincide con su periodo orbital. Pero 3 Atlas no orbita nada, solo está pasando. No ha habido tiempo para un bloqueo de marea. Entonces, ¿por qué habría dejado de girar a menos que estuviera diseñado así? A menos que el objeto mantenga una orientación fija a propósito, con un lado apuntando al sol porque allí hay algo. Tal vez paneles solares o sensores o un transmisor. El propio resplandor es otro enigma. La imagen de Hubble no muestra una cola prominente extendiéndose hacia atrás. Para un cometa que ya está activo a más de 4 unidades astronómicas del Sol, esperarías un rastro de polvo significativo a estas alturas. Pero no está, o al menos es mucho más tenue de lo previsto. El resplandor se concentra alrededor y delante del núcleo, no fluyendo por detrás. Esto no encaja con el modelo de cometa. Encaja con otra cosa. Anomalía número 5. El problema de la masa. El 25 de septiembre de 2025, Jav Lobo publicó otro artículo junto a Richard Clue y Peter V. Este analizaba la trayectoria de 3 Atlas con un detalle exhaustivo, usando datos de 227 observatorios en todo el mundo. Más de 4 FODER observaciones recopiladas entre el 15 de mayo y el 23 de septiembre. Buscaban aceleración no gravitatoria. La aceleración no gravitatoria ocurre cuando un cometa expulsa gas. El gas escapa del núcleo y, como un pequeño cohete, empuja al cometa ligeramente fuera del camino que seguiría solo bajo la gravedad. Esto es habitual en cometas. Mides la posición a lo largo del tiempo, la comparas con la órbita gravitatoria prevista y la desviación indica cuánta fuerza genera la emisión de gas. 3 Atlas está perdiendo la masa del telescopio espacial. James Webb la midió en unos 150 kg de gas escapando al espacio. Eso equivale a una manguera de incendio descargando material desde la superficie. Con una pérdida de masa tan elevada, cabría esperar una aceleración no gravitacional detectable. Los chorros deberían estar impulsando el núcleo, generando leves alteraciones en su trayectoria. Sin embargo, Lowe y su equipo no hallaron ninguna desviación. Cero absoluto. La órbita de 3 Atlas obedece estrictamente a la gravedad newtoniana, dentro de la precisión de las mediciones. A pesar de perder 150 kilos, el objeto no muestra aceleración alguna. Eso solo puede significar una cosa. Es demasiado masivo para que los chorros lo desplacen. El empuje generado por la desgasificación resulta insignificante frente a la inercia del núcleo. Si realizas los cálculos con la tasa de pérdida de masa observada y el límite superior de aceleración, obtienes una masa mínima para 3 Atlas de al menos 33.000 millones de toneladas. 33.000 millones de toneladas. Eso es el peso de una montaña entera. Para una densidad típica de roca o hielo sólido, ello sugiere un diámetro mínimo de 5 kilómetros. 5. Lonerometros. Si 3 Atlas es un cuerpo sólido de 5 kilómetros de ancho, resulta gigantesco, considerablemente mayor que los visitantes interestelares previos. 1 Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado en 2017, se estimó en unos cientos de metros de longitud. 2 Boris, el cometa interestelar hallado en 2019, tenía un núcleo de quizás medio kilómetro de diámetro. 3 Atlas es un orden de magnitud superior, con 10 veces el diámetro, 1000 veces el volumen y 1000 veces la masa. Pero surge el dilema estadístico. Los objetos pequeños abundan mucho más que los grandes. En el cinturón de asteroides, en el Kuiper Belt, en el espacio interestelar, la distribución de tamaños sigue una ley de potencias. Por cada roca grande hay miles de menores. Hemos identificado 3 objetos interestelares. 2 eran pequeños. Y ahora, de repente, el tercero mide 5 kilómetros o más. Eso va en contra de lo lógico. Deberíamos haber descubierto cientos o miles de objetos interestelares menores antes de toparnos con uno de este calibre. La probabilidad de detectar un objeto de 5 kilómetros en una muestra de 3 es infinitesimalmente baja.
a menos que 3 Atlas no sea una roca al azar, a menos que su tamaño no sea casualidad, a menos que sea grande por diseño, porque precisa transportar algo, porque cumple una función que demanda masa y una estructura específica. Apila las 5 anomalías una sobre otra, la alineación con la eclíptica, 1/500, el momento del encuentro planetario, 1/20. Melodei. El timing del perihelio que lo oculta a la observación en el instante clave, el resplandor frontal que contradice la física cometaria, la masa anómala que desafía las expectativas estadísticas. Cada una por separado es improbable, juntas componen un esquema, y los esquemas son lo que buscamos al rastrear indicios de inteligencia. Imagina cruzar una calle. Si hay un 40 de riesgo de que un coche te arrolle, vigilas ese vehículo. No das por sentado que todo va bien, estás alerta. Así estamos con 3 Atlas. Las irregularidades se acumulan, las probabilidades se apilan en contra de explicaciones naturales y estamos a punto de obtener nuestra vista más nítida hasta la fecha. En cuestión de días, las cámaras en Marte tomarán imágenes con una resolución 100 veces superior a lo que hemos visto. Por fin distinguiremos el núcleo del velo de polvo. Sabremos si mide 5 kilómetros de diámetro o si es algo completamente distinto. Ese saber podría alterar por completo lo que creíamos entender sobre lo posible. Capítulo 3. La firma química de la tecnología. Al examinar un cometa, averigua su composición analizando la luz que emite y refleja. Espectroscopía. Descompones la luz en un espectro como un arco iris y buscas líneas de absorción oscuras o de emisión brillantes en longitudes de onda concretas. Cada elemento químico y molécula posee una huella única. El sodio brilla en amarillo, el hidrógeno emite en rojo, el agua presenta bandas infrarrojas específicas. Midiendo qué longitudes de onda están presentes y cuáles ausentes, puedes inferir la composición. Los cometas consisten en hielo y roca, principalmente hielo de agua con algo de dióxido de carbono, monóxido de carbono y metano, amoníaco, y granos de polvo compuestos de silicatos y compuestos orgánicos. Cuando un cometa se acerca al Sol y se calienta, esos hielos se subliman, pasando directamente de sólido a gas sin fundirse. El gas se libera, arrastrando polvo consigo, lo que genera la coma y la cola. Al examinar el espectro de ese gas y polvo, descubrimos de qué está hecho el cometa. 3 Atlas ha sido estudiado por varios telescopios desde su hallazgo. Hubble lo capturó en luz visible, Webb lo analizó en infrarrojo. El Very Large Telescope en Chile registró espectros con líneas de emisión de moléculas concretas. El telescopio espacial SPHEREX de la NASA evaluó su brillo en diversas longitudes de onda infrarrojas. Cada dato incorporado ha sumado una pieza más al rompecabezas, pero las piezas no encajan. Comencemos por la composición gaseosa. El telescopio espacial James Webb observó 3 Atlas el 6 de agosto de 2025 mediante su espectrógrafo de infrarrojo cercano. Webb posee una sensibilidad excepcional. Es capaz de identificar firmas moleculares débiles que pasan desapercibidas para otros instrumentos. El espectro mostró dióxido de carbono, agua, monóxido de carbono y sulfuro de carbonilo. Todos estos elementos se esperan en cometas, pero las proporciones resultaron incorrectas. 95 de dióxido de carbono, 5 de agua y cantidades mínimas de monóxido de carbono y sulfuro de carbonilo. Esto es lo contrario de lo que se observa en cometas del sistema solar, que suelen ser ricos en agua. El agua representa el volátil más abundante en los cometas. Tiene lógica, ya que el hielo de agua abunda en las zonas externas frías de los sistemas planetarios donde se originan los cometas. El dióxido de carbono aparece, pero por lo general como un elemento secundario. Un cometa típico podría contener un 80 de agua, un 10 de dióxido de carbono y un 10 de otros materiales. En cambio, 3 Atlas tiene un 95 de dióxido de carbono y solo un 5 de agua. Es una inversión total, al revés, como toparse con un ser humano cuyo cuerpo es un 95 hueso y un 5 agua. Resulta químicamente extraño. Stephanie Milam, astroquímica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, que participó en las observaciones de Webb, propuso que la superficie de 3 Atlas podría haber sido modificada por rayos cósmicos durante su prolongado trayecto por el espacio interestelar. Los rayos cósmicos son partículas de alta energía, sobre todo protones, que surcan la galaxia a velocidades cercanas a la de la luz. Al impactar contra el hielo, rompen enlaces químicos y generan nuevas moléculas.
Durante millones o miles de millones de años, esa radiación podría haber procesado la capa externa, transformando parte del hielo de agua en dióxido de carbono y otros compuestos. Millum lo denominó una capa cocida. Se trata de una idea plausible, aunque presenta inconvenientes. En primer lugar, el bombardeo de rayos cósmicos solo impacta la superficie, no el núcleo. Al iniciar la emisión de gases, se esperaría que la capa superficial se desprenda con rapidez, revelando hielo interior fresco no procesado. El espectro debería cambiar con el tiempo, partiendo de un dominio rico en dióxido de carbono y pasando a uno rico en agua a medida que se erosiona la superficie. Sin embargo, 13 Gunego Atlas lleva meses activo y el espectro sigue dominado por dióxido de carbono. De hecho, la producción de dióxido de carbono parece incrementarse al aproximarse al Sol. En segundo lugar, otros objetos interestelares no han exhibido esto. 2I. Borisov, el cometa interestelar anterior, presentaba una composición parecida a la de los cometas del Sistema Solar, rico en agua con proporciones habituales de otros volátiles. Si el procesamiento por rayos cósmicos es un mecanismo general para objetos interestelares, ¿por qué Borisov parece normal y 3 Atlas tan peculiar? La intensidad del fenómeno, con un 95 de dióxido de carbono, es desmesurada. Convertir tanta agua helada en dióxido de carbono demandaría una radiación intensa durante un periodo extenso, y aún así se esperaría una variedad de productos, no solo dióxido de carbono. La química no cuadra del todo, así que quizá la superficie fue alterada por rayos cósmicos. O tal vez 3I Atlas se formó en un sistema planetario donde el hielo de dióxido de carbono superaba en abundancia al de agua. Eso podría ocurrir en zonas térmicas específicas de un disco protoplanetario, pero es algo inusual. El agua es frecuente porque el oxígeno abunda y el hidrógeno es el elemento más común. Para obtener un cometa rico en dióxido de carbono, se requiere condiciones especiales. No es imposible, pero tampoco habitual. O tal vez el dióxido de carbono no se está liberando del hielo. Quizás se genere mediante algún otro mecanismo. Reacciones químicas, descomposición de materia orgánica o incluso algo fabricado, como un propelente. El dióxido de carbono se emplea como propelente en los motores de naves espaciales. Es estable, sencillo de almacenar y ofrece un empuje razonable. Si 3I Atlas fuera una nave espacial, expulsar dióxido de carbono serviría para maniobrar sin generar un escape de cohete brillante y evidente. Eso es pura especulación. No afirmo que sea cierto. Solo destaco que la predominancia de dióxido de carbono resulta anómala y las explicaciones actuales no convencen del todo. Guárdalo en mente mientras acumulamos más irregularidades. Ahora, hablemos del níquel. El 25 de agosto de 2025, el Very Large Telescope en Chile observó 3I Atlas con su espectrógrafo UVS. UVS significa espectrógrafo ultravioleta y visual de alta resolución, un instrumento capaz de distinguir detalles finos en el espectro. El equipo dirigido por Rohan Rahat Gamar y Thomas Pusier identificó líneas de emisión de átomos de níquel en la coma. 22 líneas espectrales distintas, todas compatibles con níquel neutro fluorescente bajo la luz ultravioleta solar. El níquel estaba claramente presente. Encontrar níquel en cometas no sorprende. Estos cuerpos contienen granos de polvo formados por materiales rocosos y metálicos. Cuando se calientan, ya sea por la luz solar o por choques en la coma, liberan átomos de diversos elementos. El níquel es uno de ellos. Se ha observado en otros cometas. Sodio, hierro, magnesio, calcio, níquel, todos aparecen en los espectros cometarios si se examinan con detalle. Lo que sí asombra es que el Very Large Telescope detectara níquel pero no hierro. Normalmente, el hierro se detecta junto al níquel porque son químicamente parecidos y se forman a la vez en la nucleosíntesis estelar. Cuando una estrella masiva estalla en una supernova, la explosión produce níquel y hierro en cantidades similares. El sistema solar, y presumiblemente otros sistemas planetarios, hereda esa proporción. Los materiales rocosos, ya sea en planetas, asteroides o cometas, incluyen tanto níquel como hierro. Cada cometa estudiado en profundidad muestra ambos. A veces el hierro destaca más, otras el níquel, pero siempre están juntos. La proporción varía, pero la combinación es constante. Níquel sin hierro es algo inaudito en objetos espaciales naturales, salvo en 3I Atlas, donde el espectro del UVLT revela una emisión fuerte de níquel y ninguna detectable de hierro. Las líneas de hierro que deberían aparecer están ausentes. El equipo lo verificó minuciosamente. Buscaron líneas de hierro en varias longitudes de onda.
Nada. Los límites superiores son lo bastante estrictos como para que, si el hierro estuviera al mismo nivel que el níquel, se hubiera detectado. No lo está. Thomas Pucia, uno de los astrónomos principales, comentó que esto abre la puerta a un mundo químico completamente nuevo al que nunca habíamos accedido. Tiene razón. Pero la duda es si esa química novedosa es natural o artificial en la Tierra. El níquel sin hierro se produce de forma industrial. El refinado de níquel separa el níquel del mineral de hierro mediante procesos químicos. El proceso Mond, por ejemplo, utiliza el carbonilo de níquel, un compuesto gaseoso, para extraer níquel puro. El carbonilo de níquel se forma cuando el monóxido de carbono reacciona con níquel a temperaturas moderadas. Luego, el gas se descompone a temperaturas más altas, depositando metal de níquel puro. Es una técnica industrial estándar. Las aleaciones de níquel empleadas en aeronáutica e ingeniería suelen ser de alta pureza, con hierro mínimo. Componentes de motores a reacción en acero inoxidable, materiales estructurales de naves espaciales, todo usa níquel refinado. Al ver níquel sin hierro, lo primero que se piensa es en procesamiento industrial. Avive lo señaló de forma clara. Níquel sin hierro es la marca de la producción industrial de aleaciones de níquel. Es lo que cabría esperar de una tecnología, no de una roca natural. I3I Atlas está desprendiendo esta sustancia a un ritmo creciente. Cuando se detectó por primera vez en julio, a unos 3,9 unidades astronómicas del Sol, la emisión de níquel era débil. Para finales de agosto, a unas 2,8 unidades astronómicas, la tasa de producción había aumentado 25 veces. 25 veces más níquel en solo un mes. Cuanto más se acerca al Sol, mayor es la cantidad de níquel que genera. Además, el ritmo de ese incremento resulta anómalo. El equipo de UET ajustó los datos a una ley de potencias. La tasa de producción de níquel varía como la inversa de la distancia heliocéntrica elevada a la potencia de aproximadamente 9. Distancia a la potencia de 9. Se trata de una dependencia extremadamente pronunciada. En comparación, la actividad cometaria típica escala con la distancia a la potencia de 2 o 3. Un exponente de 9 implica que la actividad se acelera mucho más rápido de lo habitual a medida que 3I Atlas se aproxima al Sol. ¿Por qué aumenta tanto la producción de níquel? Una hipótesis es que la superficie esté estratificada. Tal vez la capa externa sea rica en níquel e hierro poroso, y al sublimarse esa capa, deje al descubierto más del mismo material subyacente, lo que provoca que la emisión crezca. Sin embargo, eso exige justificar por qué la superficie es rica en níquel desde el principio y no aclara la ausencia de hierro. Otra opción planteada por el equipo de UET es el carbonilo de níquel. Si la superficie contiene moléculas de carbonilo de níquel, estas son sumamente volátiles. Se subliman a temperaturas muy bajas, inferiores a las del hielo de agua. El carbonilo de níquel podría estar desgasificando incluso cuando el cometa está lejos del Sol. Y conforme sube la temperatura, la tasa de producción se dispara de forma rápida. Al descomponerse el carbonilo de níquel, libera átomos de níquel que fluorescen bajo la luz solar, generando las líneas de emisión observadas. El carbonilo de níquel es una molécula real. Existe. Se emplea en la refinación industrial del níquel. La duda es si aparece de forma natural en los cometas. Nunca lo hemos detectado antes, ni en cometas del sistema solar, ni en el espacio interestelar. Es químicamente viable, pero observacionalmente sin precedentes. Y aquí viene lo interesante. Si el carbonilo de níquel está presente en 3I Atlas, ¿de dónde proviene? Los compuestos carbonílicos se forman cuando el monóxido de carbono reacciona con metales. Esa reacción suele demandar condiciones específicas de temperatura y presión que quizá no sean habituales en el entorno frío de un sistema planetario en formación. O quizás lo sean, y simplemente no hemos examinado con suficiente detalle. Luego está el cambio de color. A principios de septiembre, los astrónomos Michael Jerger y Gerald Roman capturaron imágenes que mostraban cómo 3I Atlas había pasado de un tono rojizo a un brillo verde intenso. El color verde en los cometas suele provenir de moléculas de carbono diatómico o cianógeno. El Very Large Telescope registró un fuerte aumento en la producción de cianuro casi al mismo tiempo. Los enlaces carbono-nitrógeno del cianuro fluorescen en la luz solar y producen ese brillo verde característico. La producción de cianuro crece junto con la de níquel. Ambas se disparan a ritmos extremos mientras el objeto se acerca al Sol. Ambas exhiben firmas químicas inusuales o sin precedentes.
El patrón no deja de acumularse. Cada nueva observación incorpora otro elemento que no encaja del todo en el modelo de cometa natural, o que lo hace tan mal que obliga a recurrir a circunstancias excepcionales, química exótica, condiciones raras, fenómenos que jamás hemos visto. En algún momento surge la pregunta de si estamos apilando demasiados casos especiales. Si la explicación más sencilla no es que se trate de un cometa extremadamente extraño con una química inusitada, formado en condiciones rarísimas, sino que es algo completamente distinto, algo que nunca fue un cometa en absoluto. Capítulo 4. La escala de Lobo. ¿Qué tan peligroso es? Cuando Avi Loeb comenzó a hablar de 3I Atlas como algo potencialmente tecnológico, sabía que precisaba un marco, una forma de transmitir el grado de preocupación sin alarmar en vano ni pasar por alto una amenaza real. Así que creó lo que hoy se conoce como la escala de Lobo, un sistema de clasificación de 0 a 10 que evalúa la probabilidad y el riesgo potencial de que los objetos interestelares sean artificiales. Un 0 en la escala indica que son definitivamente naturales, un objeto que muestra características acordes con las clases conocidas de cometas o asteroides. 2 Ice Boris. El cometa interestelar anterior se clasificaría como 0. Parecía un cometa, se comportaba como tal y tenía la química de un cometa. Sin irregularidades, sin enigmas, solo una roca helada de otro sistema estelar que pasaba por aquí. Un 10 en la escala significa un objeto artificial confirmado en ruta de colisión con la Tierra que provocaría consecuencias catastróficas a escala global. Una amenaza existencial. Del tipo de situación en la que la humanidad debería reaccionar de inmediato con todos los recursos posibles, aunque la respuesta podría resultar inútil. Entre el 0 y el 10, la escala avanza por grados crecientes de anomalías y peligros. El nivel 1 incluye objetos con desviaciones menores o datos inconclusos. El nivel 2 se refiere a propiedades inusuales que aún entran en el ámbito de fenómenos naturales. El nivel 3 señala anomalías persistentes, rasgos que cuestionan nuestros modelos pero que todavía no exigen una explicación tecnológica. El nivel 4 es donde se encuentra ahora 3I Atlas. Según Loeb, este nivel implica múltiples anomalías difíciles de justificar de forma natural. Un patrón que emerge sugiriendo un posible origen artificial, aunque no confirmado. Un 40 de probabilidad de que sea tecnología. Un 60 de que sea natural pero extremadamente raro. Piensa en eso un instante. Un 40. Si cruzaras una calle y te dijeran que hay un 40 de probabilidades de que un coche te arrolle, no la cruzarías. Esperarías, observarías, tomarías la amenaza en serio, aunque sea más probable que salgas ileso. El nivel 5 se alcanzaría si pruebas adicionales inclinan la balanza por encima del 50. Más anomalías, señales más intensas, conductas que no se explican por ningún proceso natural conocido. El nivel 6 indica que el objeto es muy probablemente artificial, basado en varias líneas de evidencia independientes, aunque no probado más allá de toda duda razonable. El nivel 7 es cuando empezamos a hablar de tecnología confirmada. El objeto ha maniobrado de formas que requieren propulsión, ha emitido señales, ha mostrado geometrías o comportamientos inequívocamente artificiales. En el nivel 7, el debate termina. Sabemos que es tecnología. La pregunta pasa a ser, ¿de qué tipo y qué busca? El nivel 8 significa un objeto artificial confirmado que no representa un peligro inmediato. Tal vez un sobrevuelo, una sonda observándonos desde una distancia segura. Sigue siendo un hallazgo monumental, transformador para el mundo, pero no una amenaza directa para la supervivencia humana. El nivel 9 ocurre cuando el objeto artificial confirmado sigue una trayectoria que podría causar daños regionales, un impacto equivalente a un ataque nuclear mayor. Algo que podría arrasar una ciudad o un país, pero no acabar con la civilización. El nivel 10, como se ha dicho, es la designación máxima. Un cuerpo artificial confirmado en colisión con la Tierra, con repercusiones globales. El asteroide que extinguió a los dinosaurios medía unos 10 kilómetros de diámetro. 3I, Atlas, podría tener 5 kilómetros o más. Si estuviera en ruta de colisión a 60 kilómetros, el impacto liberaría energía equivalente a millones de armas nucleares. La nube de polvo resultante bloquearía la luz solar durante años. Las temperaturas globales caerían en picado. La agricultura colapsaría. Sería un evento de extinción. Pero 3I Atlas no está en colisión con la Tierra.
Su trayectoria lo mantendrá al menos a 1,8 unidades astronómicas de nosotros, unos 270 millones de kilómetros. Eso es más lejos que la distancia de la Tierra al Sol, así que, incluso si es artificial, incluso si tiene intenciones hostiles, no va dirigido hacia nosotros en este momento. No obstante, las trayectorias pueden modificarse, por eso la maniobra en el perihelio es tan crucial. Si 3i Atlas realiza una combustión detrás del Sol a finales de octubre, podría cambiar su curso. Loeb y sus colegas calcularon el cambio de velocidad necesario para llegar a la Tierra. Una variación de velocidad delta de 30 a 40 kilómetros en octubre podría llevar el objeto o partes de él hacia la Tierra entre finales de diciembre de 2025 y principios de enero de 2026. Esa cifra de 30 a 40 kilómetros es considerable. Supera lo que logran las naves espaciales humanas actuales con cohetes químicos, aunque no resulta inalcanzable. Motores iónicos, propulsión térmica nuclear o sistemas más avanzados podrían conseguirlo. Y si 3 Atlas ha estado viajando durante millones de años, sin duda cuenta con algún mecanismo de propulsión que le permitió cruzar distancias interestelares. El plazo temporal es clave. Si algo impacta en la Tierra a finales de diciembre o principios de enero, dispondríamos de un aviso muy breve. Tal vez unas pocas semanas como máximo, según el nivel de reflectividad del objeto y si nuestros telescopios casualmente miran hacia la zona adecuada. Eso no bastaría para preparar ninguna defensa. No contamos con la infraestructura necesaria para interceptar un objeto de 5 kilómetros a velocidades interestelares. Apenas podemos desviar asteroides pequeños que se mueven mucho más despacio. Por eso, el nivel 4 en la escala Lobe no es algo trivial. Representa una alerta amarilla. Es el reconocimiento de que nos enfrentamos a algo inusual, algo que requiere vigilancia y estudio detallado, algo que podría agravarse si las rarezas siguen sumándose. Ahora voy a explicar la hipótesis del bosque oscuro porque resulta pertinente para reflexionar sobre posibles peligros de visitantes interestelares. La hipótesis del bosque oscuro propone una respuesta al paradoxo Fermi. Esa duda sobre por qué no hemos hallado indicios de civilizaciones alienígenas, a pesar de la inmensa cantidad de estrellas y planetas en la galaxia. Esta idea, popularizada por el escritor de ciencia ficción Leo Sikin en su novela El bosque oscuro, se resume así. El universo es como un bosque tenebroso. Cada civilización actúa como un cazador que se desplaza entre los árboles en busca de supervivencia. El bosque está repleto de otros cazadores, pero no los ves y desconoces sus propósitos. Si delatas tu posición emitiendo sonidos, corres el riesgo de que un cazador te considere una amenaza y te ataque. La lógica es dura, pero directa. Los recursos son limitados. Cualquier civilización que crece acabará compitiendo por ellos. Si te cruzas con otra, tienes dos opciones: colaborar o neutralizar el riesgo potencial. Pero la colaboración exige confianza, y la confianza precisa de diálogo. El diálogo consume tiempo. Las limitaciones de la velocidad de la luz implican que, cuando envías un mensaje y obtienes respuesta, podrían haber transcurrido décadas o siglos. Mientras tanto, la otra civilización podría estar perfeccionando armas o expandiéndose hacia tu espacio. Así, la táctica más segura, bajo estas premisas, es actuar primero. Si detectas otra civilización, la eliminas antes de que se convierta en un peligro. Esto genera un efecto de selección. Las civilizaciones que se muestran son destruidas. Las que permanecen en silencio perduran. Con el paso del tiempo, la galaxia se llena de sociedades mudas y suspicaces, cada una oculta en el bosque oscuro, temiendo emitir el menor ruido. Es un panorama sombrío. Sugiere que el primer contacto no sería un intercambio amistoso de saberes y tradiciones. Podría tratarse de un golpe preventivo por parte de una civilización que nos ve como una amenaza latente y opta por eliminarnos antes de que nos volvamos peligrosos. ¿Es cierta la hipótesis del bosque oscuro? No lo sabemos. Se trata de una conjetura basada en teoría de juegos y suposiciones sobre el comportamiento de civilizaciones avanzadas. Pero no parece descabellada. La historia demuestra que, cuando sociedades tecnológicamente superiores se topan con otras menos desarrolladas, los resultados suelen ser desastrosos para las segundas. Colonialismo, conquistas, explotación. El esquema se repite. Si 3 Atlas es una sonda de una civilización superior, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Viene a observar, a dialogar, a evaluar si representamos un riesgo? ¿O está aquí para algo más oscuro? Lo menciona la chance de que 3 Atlas podría ser una nave nodriza, un gran portador que libera sondas más pequeñas al atravesar el sistema solar.
Las sondas menores podrían dirigirse a examinar planetas, lunas u otros cuerpos de interés. Podrían tratarse de drones de reconocimiento, o quizás de armamento, no lo sabríamos hasta que se activaran. La ruta de 3I Atlas hace que esto resulte verosímil. Al rozar cerca de Marte, Venus y Júpiter, significa que las pequeñas sondas expulsadas del objeto principal podrían llegar a esos mundos con un empuje extra mínimo. Una sonda lanzada hacia Marte cuando 3I Atlas esté en su punto más próximo, solo requeriría unos pocos km de delta húmed para interceptarlo. Eso se logra con propulsión química básica. La Tierra es más complicada, ya que 3I Atlas no se acerca mucho a nosotros. Sin embargo, si maniobra en el perihelio, podría corregir su camino para soltar sondas que alcancen la Tierra. O tal vez ya haya liberado sondas hace meses y no lo detectemos porque no podemos identificar objetos inferiores a unos 100 km a distancias interestelares. Por eso LO impulsa un mayor seguimiento. El proyecto Galileo, que dirige, maneja observatorios que barren el firmamento en busca de fenómenos anómalos no identificados. Si 3I Atlas suelta sondas, y si esas sondas penetran en la atmósfera terrestre o empiezan a maniobrar cerca de la Tierra, los aparatos del proyecto Galileo deberían registrarlas. Actualmente, el proyecto cuenta con 3 observatorios, uno en Massachusetts, otro en Pensilvania y uno más en Nevada. Emplean una mezcla de cámaras ópticas e infrarrojas, junto con algoritmos para reconocer y seguir objetos que no siguen trayectorias habituales de vuelo. Aviones, satélites, meteoros, todos tienen rutas y rasgos predecibles. Una sonda alienígena destacaría. Se movería de formas que desafían la aerodinámica. Emitiría o reflejaría luz de modo inusual. Sería visible, siempre que estemos vigilando. Pero solo detectar es el inicio. Si hallamos sondas extraterrestres, ¿qué sigue? ¿Intentamos contactar? ¿Procuramos capturar una? ¿La consideramos una amenaza y tratamos de eliminarla? Son interrogantes que gobiernos y fuerzas armadas deben plantearse. Pero, por lo que se sabe, no existen protocolos definidos para manejar tecnología alienígena en el espacio próximo a la Tierra. El paso por el perihelio el 29 de octubre es el instante decisivo. Ahí, 3I Atlas estará más enérgico, recalentado por el Sol y oculto tras el disco solar. Si va a actuar, será en ese momento, y no lo averiguaremos hasta que reaparezca en diciembre. Para entonces, si ha desplegado sondas, podrían estar ya en ruta hacia la Tierra u otros objetivos. El momento de prepararse es ahora, no una vez ocurrido. Capítulo 5. El 3 de octubre, el encuentro con Marte. Esta semana, en este preciso instante mientras escuchas, 3 Atlas se aproxima a Marte. En cuestión de días o incluso horas según cuando oigas esto, el objeto pasará a solo 29 millones de kilómetros del planeta rojo. Puede parecer lejano, pero en términos astronómicos es una proximidad asombrosa. Suficiente para que las naves en órbita marciana obtengan fotos con un nivel de detalle sin precedentes. La cámara HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA es el instrumento principal. HiRISE significa High Resolution Imaging Science Experiment. Se trata de una de las cámaras más potentes enviadas jamás a otro planeta. Concebida para explorar sitios de aterrizaje para rovers marcianos, resuelve detalles de hasta 1 metro en la superficie de Marte desde la órbita. Pero el 3 de octubre, HIROS no mirará hacia Marte, apuntará a 3I Atlas y desde 29 millones de kilómetros logrará una resolución de píxeles de unos 30 kilómetros. Eso implica que cada píxel en la foto representará aproximadamente 30 kilómetros de la superficie del objeto. 30 kilómetros por píxel no parece gran cosa si lo comparamos con las imágenes cercanas de Marte, donde se ven rocas individuales. Pero para un objeto interestelar que se desplaza a 60 kilómetros, esto es revolucionario. Ninguna nave espacial se ha acercado tanto nunca a un visitante interestelar. Cuando Oumuamua atravesó nuestro sistema en 2017, solo lo detectamos una vez que ya había realizado su paso más cercano al Sol y se dirigía hacia el exterior. Obtuvimos imágenes borrosas desde telescopios terrestres, insuficientes para distinguir características de la superficie. A 2I Borisov se le observó con mayor detalle, pero una vez más, solo mediante telescopios basados en la Tierra. La resolución era limitada. 3I Atlas es distinto. Contamos con naves espaciales ubicadas cerca de Marte y 3I Atlas pasa justo al lado de ellas. Por primera vez, obtendremos una imagen detallada de un objeto interestelar. Podremos diferenciar el núcleo de la nube de polvo que lo envuelve.
Veremos la forma, las particularidades de la superficie, la distribución de la luminosidad. Si existen estructuras a gran escala en la superficie, si el objeto no es simplemente un irregular trozo de roca y hielo, HiRISE debería poder detectarlo. ¿Qué buscamos? Varias cuestiones. En primer lugar, el tamaño. Las estimaciones actuales para el núcleo de 3I Atlas oscilan entre aproximadamente medio kilómetro y 5,5 kilómetros de diámetro. Esa es una incertidumbre enorme. HiRISE la reducirá midiendo cuánta luz solar reflejan los píxeles más brillantes y asumiendo un valor razonable para la reflectividad de la superficie, conocida como albedo. Los astrónomos podrán calcular el área superficial del núcleo. A partir del área superficial y una forma asumida, estimarán el diámetro. Si el núcleo resulta estar en el extremo superior de ese rango, con 5 kilómetros más, el problema de la masa se agudizará. Como se mencionó antes, hallar un objeto interestelar tan grande tan pronto en nuestra búsqueda es estadísticamente improbable. Eso reforzaría el argumento de que 3I Atlas no es una roca aleatoria, sino algo construido intencionalmente. En segundo lugar, la forma. Los cometas y asteroides naturales suelen tener formas irregulares como patatas, con superficies craterizadas y terrenos ásperos. Son montones de escombros, agregados de fragmentos menores unidos por gravedad, o bloques monolíticos de roca y hielo maltratados por impactos durante miles de millones de años. Si 3I Atlas presenta una forma altamente regular, si es esférico o cilíndrico, o tiene caras planas y bordes afilados, eso sería una señal de alerta. Los objetos artificiales poseen geometrías que los naturales no tienen. Piensen en Oumuamua. Se describió como alargado, con una relación longitud-ancho de alrededor de 10:1, como un cigarro o una tortita según la interpretación que se aceptara. Algunos investigadores propusieron que podría ser un fragmento de un planeta desgarrado por fuerzas de marea. Otros sugirieron que era una vela solar, una lámina reflectante delgada usada para propulsión al reflejar la luz del sol. El debate nunca se resolvió porque las imágenes eran demasiado difusas. No pudimos ver suficiente detalle para diferenciar entre las opciones. Con 3I Atlas, tal vez al fin obtengamos ese detalle. Si las imágenes de HiRISE muestran una geometría regular, si el objeto tiene simetría que los procesos naturales no generan, será imposible pasarlo por alto. En tercer lugar, la nube de polvo. HiRISE debería poder observar cómo se distribuye el polvo alrededor del núcleo. ¿Es simétrica? Se concentra en ciertas direcciones. ¿Muestra chorros o plumas que emanan de puntos específicos en la superficie? Los cometas a menudo tienen regiones activas, zonas donde el hielo subsuperficial queda expuesto y se produce desgasificación. Esos chorros pueden ser muy direccionales, generando plumas que parecen géiseres. Si la nube de polvo alrededor de 3I Atlas exhibe una estructura inusual, si hay plumas orientadas en direcciones que no encajan con una desgasificación natural, eso sería otra anomalía para sumar a la lista. Por ejemplo, si hay chorros apuntando de lado o hacia atrás en relación con el Sol, eso sugeriría maniobras activas en lugar de sublimación pasiva. En cuarto lugar, objetos precursores. Esto es especulativo, pero crucial. Si 3I Atlas ha liberado sondas menores, y si esas sondas van por delante del objeto principal en trayectorias hacia el encuentro con Marte, ya ha pasado, pero Juno aún se encuentra lo suficientemente cerca como para que sus instrumentos examinen el objeto. La sonda transporta cámaras, espectrómetros y un detector de partículas. Podría examinar con mayor precisión la composición de la coma, evaluando proporciones isotópicas y elementos traza que resultan complicados de identificar desde la Tierra. Avi Loeb y otros expertos han propuesto desviar la trayectoria de Juno para que se cruce con 3I Atlas. Esto implicaría un ajuste en su ruta, activando los motores de la nave para acercarla al objeto. La maniobra debería ejecutarse pronto, a mediados de septiembre o principios de octubre, con el fin de preparar el encuentro de marzo. Tras ese roce, Juno carecería de combustible suficiente para volver a la órbita de Júpiter. La nave espacial se sacrificaría por esta única observación. La NASA no se ha pronunciado a favor de la operación. La elección conlleva equilibrios delicados. Juno sigue recopilando información valiosa sobre Júpiter. Finalizar la misión antes de tiempo para perseguir un objeto interestelar representa un riesgo. Si 3I Atlas resulta ser un cometa anodino, la comunidad científica se preguntaría si valió la pena perder Juno.
Pero si 3i Atlas es algo excepcional, los datos de un acercamiento próximo podrían tener un valor incalculable. Las observaciones de Marte que se realizan en estos momentos influirán con toda probabilidad en la resolución de la NASA. Si los datos del 3 de octubre revelan irregularidades notables, el argumento para redirigir Juno gana mucha fuerza. Si no muestran nada fuera de lo común, la agencia optará por mantener a Juno centrada en Júpiter. De cualquier forma, estamos a punto de descubrir mucho más sobre lo que tenemos delante. Capítulo 6. 29 de octubre. El truco de desaparición tras el Sol. 29 de octubre de 2025. Anota esa fecha. Es el día en que 3i Atlas alcanzará su perihelio, el punto más próximo al Sol. Para cualquier cometa, el perihelio marca el instante más impactante. El calor solar se acentúa. El hielo se sublima a un ritmo máximo. La coma se ilumina. La cola se alarga. Es el momento en que los cometas ofrecen su espectáculo más espectacular, cuando son más visibles, más dinámicos, más fascinantes de estudiar. Sin embargo, no lo veremos. El 29 de octubre, 3i Atlas estará en el lado opuesto del Sol respecto a la Tierra. La configuración orbital sitúa al Sol justo entre nosotros y el objeto. Durante varias semanas antes y después del perihelio, 3i Atlas quedará oculto en el resplandor solar, invisible para todos los telescopios terrestres y las sondas en el sistema solar interior. Esto no es algo raro. Los cometas suelen transitar detrás del Sol desde nuestra perspectiva. Resulta exasperante para los astrónomos, ya que pierden el pico de actividad. Pero ocurre. La mecánica orbital no se ajusta a nuestras preferencias de observación. Los objetos siguen el camino que dicta la gravedad. Salvo que, en el caso de 3i Atlas, el momento parece intencionado, un objeto que ha recorrido millones o miles de millones de años, un objeto cuya trayectoria se alinea con el plano de la eclíptica en solo 5, un objeto que pasa cerca de Marte, Venus y Júpiter en el instante preciso, y que, además, llega a su aproximación mínima al Sol justo cuando queda perfectamente escondido a la vista de la Tierra. Una coincidencia más apilada sobre las demás. Si diseñaras una nave espacial y quisieras actuar sin ser detectado, el perihelio oculto tras el Sol sería el instante ideal para ello. Permíteme aclararlo. Una maniobra de asistencia gravitatoria solar es una de las formas más eficaces de alterar la velocidad en el espacio. El concepto es sencillo. Cuando estás en lo profundo de un pozo gravitatorio y te mueves a gran velocidad, un empuje modesto de tus motores genera un cambio mayor en la velocidad final que el mismo empuje en el vacío profundo. Es como dar un impulso a un columpio en el punto más bajo de su arco, en lugar de en la cima. El momento es clave. En el perihelio, 3i Atlas se hallará a unas 1,4 unidades astronómicas del Sol, aproximadamente 210 millones de kilómetros. Se desplazará a su velocidad máxima respecto al Sol, alrededor de 90 kilómetros, en el punto más cercano. Si activa sus motores en ese instante, incluso un impulso moderado, potenciado por la dinámica orbital, puede generar un cambio sustancial. Cambio de trayectoria. ¿Cuánto empuje sería necesario para dirigirse hacia la Tierra? Lo calculó. Un cambio de velocidad de 30 a 40 kilómetros, aplicado en el perihelio, podría situar a 3i Atlas, o a fragmentos expulsados de él, en una ruta que cruce la órbita terrestre. La ventana de llegada sería a finales de diciembre de 2025 y principios de enero de 2026. 30 a 40 km representa una enorme variación de velocidad. Las naves espaciales humanas actuales, con cohetes químicos, no pueden alcanzarla. La sonda más rápida que hemos construido, la Parker Solar Probe, logra velocidades de unos 190 kilómetros en relación con el Sol. Sin embargo, eso se consigue tras varias asistencias gravitatorias de Venus y años de aceleración progresiva. No dispone de 30 kilómetros de variación de velocidad para maniobras, pero 3i Atlas no es una nave humana. Si se trata de algo artificial, ha recorrido el espacio interestelar durante un periodo muy prolongado. Seguramente cuenta con sistemas de propulsión que superan nuestra tecnología actual. Motores iónicos, motores nucleares, propulsión con antimateria, o algo capaz de producir un empuje continuo durante largos intervalos o de realizar impulsos intensos cuando sea preciso. ¿Detectaríamos una maniobra así? Tal vez no. Si el empuje se aplica cuando el objeto está oculto tras el Sol, no podemos observar el chorro de escape. Tampoco vemos el cambio de trayectoria en tiempo real. Solo lo sabríamos al reaparecer en diciembre, cuando recalculamos su órbita.
Si la nueva trayectoria difiere de la prevista, si el objeto no se encuentra donde debería según la mecánica gravitatoria pura, entonces ha realizado una maniobra. El inconveniente es que, para cuando detectemos esa maniobra, ya será demasiado tarde para reaccionar. Si 3I Atlas o lo que libere se dirige hacia la Tierra, y solo lo descubrimos en diciembre, dispondríamos de unas pocas semanas como máximo para prepararnos. No existe ningún sistema de defensa planetaria capaz de interceptar un objeto de 5 kilómetros a velocidades interestelares con tan poco aviso. Incluso detectarlo resultaría complicado. 3I Atlas es tenue. Solo se hizo visible para nuestros telescopios cuando se acercó lo suficiente y reflejó una cantidad significativa de luz solar. Si libera sondas más pequeñas, objetos de decenas o cientos de metros, serían mucho más difíciles de avistar. Podríamos no verlos hasta que estuvieran muy cerca, quizás no hasta que ingresen en el sistema solar interior o incluso en la atmósfera terrestre. Por eso, Loe resalta la importancia de la vigilancia. Los observatorios del proyecto Galileo deberían escudriñar el cielo a finales de diciembre y principios de enero en busca de objetos anómalos. Si algo llega, si hay sondas o fragmentos aproximándose, la detección es el primer paso para cualquier tipo de contracción. Pero, ¿cuál sería esa respuesta? Esa es la pregunta incómoda que nadie quiere abordar. No hay protocolos establecidos para lidiar con una tecnología alienígena potencialmente hostil que se acerque a la Tierra. Contamos con protocolos para impactos de asteroides. Tenemos sistemas de alerta temprana, modelos de predicción de colisiones y estrategias teóricas de desviación. Pero todo eso se aplica a objetos naturales que siguen órbitas predecibles, objetos que podemos rastrear durante años antes de que supongan un riesgo. Una nave alienígena o sondas liberadas de ella no obedecerían esas normas. Podrían maniobrar de forma imprevisible, podrían acelerarse o frenarse, podrían alterar su rumbo en pleno vuelo. Todas nuestras estrategias de desviación de asteroides asumen que el objetivo es pasivo, que no se defenderá ni esquivará. Un adversario inteligente lo transforma todo. Y hay otro escenario que considerar. ¿Qué pasa si 3I Atlas no maniobra hacia la Tierra? ¿Y si se dirige hacia Júpiter en su lugar? La trayectoria de 3I Atlas lo lleva bastante cerca de Júpiter, tras el perihelio. Un cambio de velocidad menor, de 10 a 15 kilómetros, podría colocarlo en un curso que lo acerque mucho más al gigante gaseoso de lo que se prevé actualmente. Lo suficientemente cerca para una observación detallada del planeta y sus lunas. Lo suficientemente cerca para lanzar sondas hacia la atmósfera de Júpiter o a las superficies de Europa, Ganímedes o Calisto. Las lunas de Júpiter despiertan un enorme interés entre los astrobiólogos. Europa, sobre todo, con su océano subsuperficial oculto bajo una corteza helada, se ve como uno de los rincones más prometedores del sistema solar para albergar vida. Si una civilización extraterrestre quisiera sondear las posibilidades de vida en nuestro sistema solar, Europa estaría en los primeros puestos de su agenda. Una sonda enviada allí podría estar en busca de lo mismo que nosotros: rastros de biología, microbios en las aguas profundas, indicios químicos de procesos metabólicos. Si esa vida existe y 3I Atlas la descubre, ¿qué pasaría después? ¿Informaría a sus creadores? ¿Recolectaría muestras? ¿Alteraría el ecosistema, contaminándolo o modificando el entorno? Ignoramos sus propósitos. Ese es el dilema principal. Una sociedad avanzada que lanza sondas a través de distancias interestelares persigue objetivos que apenas podemos concebir. Podrían ser investigadores o exploradores, ávidos de conocimiento puro. Tal vez recolectores de recursos, inventariando planetas y satélites para una explotación futura. O exterminadores, eliminando rivales en potencia antes de que supongan un peligro. La hipótesis del bosque oscuro apunta a esta última opción. En un cosmos donde las civilizaciones luchan por sobrevivir, delatar tu posición o tus capacidades resulta letal. Si 3I Atlas procede de una tal civilización, su tarea podría consistir en reconocimiento y luego en neutralización. Vigilar, evaluar y, de ser preciso, destruir. Suena a relato de ciencia ficción. Parece una paranoia, pero la historia demuestra que, cuando sociedades tecnológicamente superiores topan con otras más primitivas, el resultado suele ser funesto para las segundas. No hay motivos para creer que ese esquema no se repita a escala interestelar. Lo no pretende desentrañar qué es 3I Atlas, ni cuál podría ser su fin. Solo defiende que no ignoremos la chance de que sea tecnología sin examinarla a fondo.
y el paso por el perihelio el 29 de octubre marca el instante decisivo. Si el objeto va a mostrar su verdadera cara, si ejecuta algo que no cuadra con el comportamiento de un cometa natural, ahí se producirá. El inconveniente radica en que no lo presenciarán. Estaremos a oscuras en ese lapso crucial. Lo único viable es aguardar su reaparición a finales de noviembre y principios de diciembre, recalcular su ruta y buscar anomalías. Si sigue la trayectoria prevista, sin indicios de maniobras, quizá la idea tecnológica pierda fuerza. Pero si no aparece donde toca, si su órbita ha variado de forma que implique propulsión, entonces obtendremos la respuesta. Y con ella surgirán las verdaderas incógnitas. Interrogantes sobre nuestras acciones, sobre si intentamos dialogar o nos blindamos para la defensa. Sobre si la humanidad se alía ante una amenaza externa o se divide en bandos rivales debatiendo la reacción. Cuestiones que nunca hemos afrontado en serio, pues hasta ahora la idea de visitantes alienígenas era mera especulación. 3 Atlas, la torna tangible. En menos de un mes sabremos algo más. Contaremos con datos del sobrevuelo por Marte. Observaremos el conducta del objeto al aproximarse al Sol, y una vez que se pierda tras el disco solar, esperaremos, vigilaremos, desearemos que, al resurgir, siga siendo solo un cometa, pero nos apercibiremos para el caso de que no lo sea. Capítulo 7. Las teorías conspirativas que estallan en estos momentos. Cuando ocurre algo enigmático, cuando las versiones oficiales parecen insuficientes, la red colma el hueco con conjeturas. 3 Atlas se ha convertido en el foco de las conspiraciones, y en las últimas 48 horas el bullicio ha arreciado. Foros, redes sociales, canales de YouTube, todo el mundo baraja una hipótesis sobre lo que de verdad sucede. Algunas de estas ideas son meras suposiciones inofensivas, gente que se pregunta, que indaga, que une cabos que quizá no estén conectados en realidad, pero ciertas teorías han cobrado fuerza, extendiéndose por grupos que ya desconfían de las versiones oficiales. Y algunas de ellas rozan un tema delicado, la idea de que se está ocultando información, de que no nos cuentan toda la verdad, de que ocurren cosas a puerta cerrada que el público ignora por completo. Voy a repasar lo que se comenta por ahí, no porque avale esas ideas, sino porque muestran cómo manejamos la incertidumbre y el peligro. La teoría de la desaceleración. En las últimas 72 horas han surgido afirmaciones en Reddit y otras redes alegando que 3i Atlas está reduciendo su velocidad, que su movimiento en relación al Sol se está aminorando de formas que la gravedad por sí sola no justifica. Si fuera cierto, sería algo monumental. Los cuerpos naturales no frenan a menos que empujen en contra de su trayectoria. Un cometa puede acelerarse un poco gracias a chorros de gas, pero para desacelerarse hace falta activar motores en sentido opuesto, algo que los cometas no hacen. El issue es que esas afirmaciones carecen de fuentes sólidas. La gente menciona alusiones vagas a observaciones o datos filtrados sin dar detalles concretos. Si intentas seguir el rastro hasta el origen, se desvanece. Eso no implica que sean mentiras, pero sí que están sin comprobar. Y en un escenario de alto riesgo, las afirmaciones sin verificar son perjudiciales, ya que pueden generar pánico o desviar el foco. Lo que sí sabemos es que el estudio de Loe examinó la ruta hasta el 23 de septiembre y no halló ninguna aceleración no gravitacional detectable. Si 3i Atlas estuviera frenando, aparecería en los datos orbitales como una desviación de la ruta esperada. A finales de septiembre no se registró nada parecido. Eso no descarta una maniobra más reciente, pero indica que, de producirse una desaceleración, habría comenzado tras el cierre de los datos. Luego está la hipótesis de los pulsos. Algunos aseguran que 3i Atlas emite ráfagas de energía de forma periódica cada 17 minutos, intervalos de 17 minutos supuestamente captados por telescopios de radio u otros aparatos, aunque, una vez más, no hay confirmación oficial publicada. 17 minutos resulta un dato curiosamente preciso. No es un número redondo, no se alinea con ningún ciclo natural evidente, como una tasa de rotación o una resonancia orbital. Si esos pulsos fueran reales, costaría explicarlos de modo natural. Los púlsares lanzan emisiones regulares, pero son estrellas de neutrones, y sus ciclos van de milisegundos a segundos, no minutos. Pulsos de 17 minutos desde un objeto pequeño demandarían algún proceso activo, un sistema que se active y desactive con exactitud milimétrica. Eso podría ser obra humana, tal vez una baliza, una señal que marque la posición del objeto, o quizás una transmisión de datos. Paquetes de info enviados a intervalos fijos. Pero hay que andarse con ojo.
La radioastronomía es complicada. Las interferencias de fuentes humanas, satélites o emisores terrestres pueden generar señales falsas que parezcan provenir del cosmos. Separar señales extraterrestres auténticas del ruido local exige un escrutinio exhaustivo. La señal WOW fue impactante porque superó todas las pruebas. Tenía las propiedades adecuadas, la duración idónea, la frecuencia correcta. Los pulsos de 17 minutos, en caso de existir, deben corroborarse por varios observatorios independientes antes de considerarlos en serio. Otra idea que ronda es la de la opacidad. ¿Por qué se divulga tan poca data sobre 3 Atlas? La NASA y otras agencias espaciales han guardado un silencio relativo. Hay comunicados oficiales, datos básicos sobre la órbita y la composición, pero escasos pormenores. Algunos ven en este mutismo algo turbio, como si se estuviera reteniendo info a propósito para evitar el alarmismo. La réplica es simple. Los científicos proceden con tiento, no publican conclusiones a la ligera sin haber analizado los datos a fondo. La revisión por pares requiere tiempo. Los telescopios y las naves espaciales recopilan información. Esa información se descarga, se procesa, se verifica en busca de fallos, se examina en profundidad, se redacta en artículos académicos, se envía a revistas especializadas, se evalúa por expertos externos y al fin se hace pública. Todo este procedimiento puede durar semanas o incluso meses. Las observaciones de Marte del 3 de octubre acaban de producirse. Seguramente, los datos aún están en fase de tratamiento. No hay que aguardar respuestas inmediatas. Sin embargo, la idea de que hay algo oculto aviva las conjeturas. Y en estos tiempos, donde los datos circulan a velocidad de vértigo por las redes sociales y todo el mundo ansía novedades al instante, el ritmo pausado de las publicaciones científicas parece anticuado. Da la impresión de que se oculta algo. A continuación, surge la duda sobre la misión Juno de la NASA. ¿Por qué no ha decidido la NASA redirigir Juno para que se cruce con 3 y Atlas en marzo? La maniobra resulta viable. Juno está ya en las etapas finales de su trayectoria, de todos modos. El valor científico de un acercamiento a un objeto interestelar podría ser inmenso. Entonces, ¿a qué se debe esa renuencia? Hay quien apunta a la burocracia. La NASA es una entidad gigantesca, llena de comisiones y trámites de autorización. Modificar el itinerario de una misión, aunque sea para una sonda al borde del retiro, exige aprobaciones en cascada. Eso consume tiempo. Otros aluden a cuestiones presupuestarias. Desviar Juno implica gastos, y si el encuentro no arroja hallazgos relevantes, alguien tendrá que explicar el desembolso. Pero hay una visión más sombría, que circula en los foros conspiranoicos, que la NASA evita que Juno se aproxime, que saben detalles sobre 3 y Atlas, que convierten un encuentro cercano en algo peligroso o inconveniente. Quizá teman una contaminación, con la sonda expuesta a riesgos biológicos o químicos desconocidos. Tal vez preocupen daños o la destrucción de la sonda si el objeto resulta agresivo. O quizás recelen de lo que Juno podría revelar. Datos que sería complicado silenciar. Quiero dejarlo claro. No existe prueba alguna de que la NASA oculte información. La opción más sencilla, de que actúan con prudencia y siguen los protocolos habituales, es infinitamente más probable. Pero lo que cuenta es la percepción. Cuando la gente intuye que no le dicen toda la verdad, inventa sus propias historias para tapar los huecos. Y algunas de esas historias resultan inquietantes. Además, hay rumores sobre la teoría de la distracción con los archivos de Epstein. Unos creen que el anuncio de 3 y Atlas y el revuelo mediático en torno a él se programaron a propósito para desviar la mirada de otras noticias. Escándalos políticos, problemas económicos, lo que sea que preocupe a la gente. Sospechan que un susto extraterrestre oportuno sirve para manipular el foco público. Lo trató de frente en una de sus entradas de blog. Él subrayó que 3 y Atlas es un cuerpo real, visible para cualquiera con un telescopio decente. No es un invento, está ahí en el espacio, se desplaza a una velocidad cuantificable y se puede confirmar de forma autónoma. Nadie, ni él ni otro, podría simularlo con un láser espacial judío o cualquier tontería por el estilo. El objeto existe. Su ruta es auténtica. Las irregularidades son ciertas. Si esas irregularidades apuntan a tecnología alienígena, eso es un debate científico, no político. Pero las teorías conspirativas se alimentan de la desconfianza, y de esa hay de sobra. Quienes no creen en los gobiernos ni en los científicos, después de haber sido engañados en el pasado, no van a fiarse de golpe de las declaraciones oficiales sobre un objeto interestelar.
Supondrán engaños, agendas ocultas, lo peor. La idea del montaje gubernamental va más allá. Un grupo minoritario pero ruidoso afirma que 3i Atlas ni siquiera existe, que es una invención pura, un engaño urdido para acondicionar a la sociedad ante una invasión alienígena falsa o para excusar un mayor control y vigilancia estatal. El proyecto Blue Beam, esa vieja conspiración sobre invasiones alienígenas holográficas, ha resucitado y se aplica ahora a 3i Atlas. Desmontar esta hipótesis es sencillo. Varios observatorios independientes por todo el planeta lo han detectado y seguido. Astrónomos aficionados lo han fotografiado. Si los avistamientos fueran falsos, se requeriría una conspiración mundial que involucrara a miles de investigadores y organizaciones en decenas de naciones. Ese grado de colaboración resulta inverosímil. La navaja de Ockham indica que la hipótesis más sencilla, la de que el objeto es auténtico, es la acertada. Sin embargo, para quienes ya desconfían por naturaleza, ninguna prueba bastará. Alegarán que las fotografías han sido manipuladas, que los datos son inventados, que los expertos están implicados. Una vez que entras en ese túnel sin salida, la razón no te saca de ahí. Otro aspecto clave es la preparación mental. La noción de que 3i Atlas, sea o no tecnología extraterrestre, sirve para habituar a la sociedad a la idea de vida alienígena. Una revelación gradual. Primero, descubrimos exoplanetas. Luego, identificamos firmas biológicas en las atmósferas de esos mundos. Después, aparece un objeto interestelar con características extrañas. Cada fase nos prepara para la siguiente, avanzando hacia la certeza de que no estamos solos. Algunos lo reciben con entusiasmo. Lo ven como un avance, una ampliación del conocimiento humano, un paso para integrarnos en una comunidad galáctica. Otros lo temen. Les inquietan las consecuencias, los trastornos en creencias religiosas y filosóficas, los riesgos de civilizaciones superiores. Y sobre todo esto planea una pregunta básica. Si el 95% de la población mundial ignora la existencia de 3i Atlas, ¿es porque no se difunde la información o porque la mayoría no presta atención a las novedades astronómicas? Seguramente lo segundo. Las noticias espaciales, salvo que incluyan fotos impactantes o peligros inminentes, no atraen al público general. Un objeto interestelar con rarezas resulta cautivador para los aficionados a la ciencia espacial, pero para el ciudadano medio es algo remoto. Eso podría variar rápidamente si surge algo espectacular. Si 3i Atlas realiza maniobras, si se avistan sondas, si hay pruebas confirmadas de tecnología, ocupará las portadas de todos los medios. Y entonces las teorías conspirativas se multiplicarán de forma descontrolada, porque de pronto las implicaciones son tangibles y todos querrán explicaciones. Capítulo 8. Científicos en conflicto. La carnicería académica. La ciencia debería ser imparcial, fría, seguir los hechos a donde lleven, probar las suposiciones con rigor, aceptar los hallazgos, vayan en contra o a favor de lo previsto. Ese es el principio ideal. Pero la ciencia la realizan personas, y las personas tienen orgullo, prestigio, trayectorias profesionales. Cuando alguien cuestiona el consenso y alguien sugiere conceptos que ponen en jaque el pensamiento dominante, la reacción puede ser feroz. Avi lo ha vivido en carne propia. No es el primer investigador marginado por opiniones no convencionales, ni será el último. Pero la virulencia del rechazo hacia él, especialmente en relación con Oumuamua y ahora 3i Atlas, pone de manifiesto algo inquietante sobre cómo la comunidad científica maneja las irregularidades que no encajan en los moldes establecidos. Comencemos por la postura de la NASA. Tom Statler, el principal experto de la agencia en cuerpos menores del Sistema Solar, fue consultado sobre las afirmaciones de que 3i Atlas podría ser tecnología alienígena. Su réplica fue desdeñosa. Dijo a los periodistas que 3i Atlas parece un cometa. Actúa como tal y se asemeja mucho a los cometas que conocemos. Reconoció que posee ciertas cualidades intrigantes que lo diferencian de los cometas del Sistema Solar, pero concluyó que las pruebas apuntan abrumadoramente a que es un cuerpo natural. Eso parece lógico a primera vista. La mayoría de los objetos peculiares resultan ser naturales tras un análisis detallado. Las afirmaciones extraordinarias demandan pruebas extraordinarias. Y hasta ahora, las evidencias de que 3i Atlas sea artificial son indirectas. Pero fíjense en lo que Statler omitió. No abordó la ausencia de hierro junto al níquel, no aclaró la alineación de la trayectoria ni las coincidencias temporales. No explicó el dilema de la masa ni la anticola.
Simplemente afirmó que parece un cometa y punto en boca. Este es un patrón recurrente. Cuando los científicos desean rechazar una hipótesis sin profundizar en los pormenores, recurren a afirmaciones vagas. Parece habitual. Actúa como se prevé. La opción alternativa resulta demasiado extravagante. Sin embargo, si se analizan los datos con detenimiento, los particulares no respaldan la sencilla historia del cometa. Los detalles resultan extraños, y lo extraño merece una aclaración, no un gesto de despreocupación. Jason Wright, astrónomo en la Universidad de Penn State, ha sido más explícito en su rechazo a Loeb. Wright mantiene un blog denominado Astro-Wright, en el que aborda cuestiones astronómicas y de vez en cuando examina con rigor artículos que considera defectuosos. Redactó varias entradas desmenuzando los razonamientos de Loeb sobre Three Atlas y su estilo fue mordaz. En una de ellas, Wright reprochó a Loeb por desestimar pruebas que contradicen su teoría. En concreto, Wright resaltó que las fotografías del Hubble revelan con claridad una coma alrededor de Three Atlas, esa nebulosa envoltura de gas y polvo característica de los cometas. Loeb admitió la existencia de la coma, pero sostuvo que su configuración era atípica, con mayor luminosidad en la parte delantera que en la posterior. Wright calificó esta obviación de la coma como un error más grave que pasar por alto las imágenes. Además, Wright censuró a Loeb por insistir en la hipótesis extraterrestre, a pesar de que los datos espectroscópicos del Webb y el Very Large Telescope demostraron la presencia de moléculas como dióxido de carbono, agua y cianuro en Three Atlas. La detección de estas sustancias corrobora que se trata de un cometa. ¿Por qué una nave alienígena liberaría agua y dióxido de carbono? La interpretación más directa es que se sublima un material, no un mecanismo de propulsión. La réplica de Loeb es que la composición química resulta anómala. Un 95 de dióxido de carbono no es lo habitual, níquel sin hierro tampoco lo es. El hecho de que el objeto libere volátiles no implica que sea un cometa natural. Podría tratarse de una astronave con una capa superficial de hielo y polvo acumulados durante su travesía interestelar. Al calentarse esa capa, expulsa gases, simulando la actividad cometaria y ocultando el núcleo tecnológico en su interior. Wright considera esto poco persuasivo. Para él, Loeb acumula suposiciones especulativas con el fin de sostener una idea que debería descartarse. Wright apuntó que el proceder de Loeb le evoca a los teóricos de la conspiración, que exigen a los demás refutarlos en lugar de aportar pruebas sólidas a favor de sus posturas. La carga de la demostración, según Wright, recae en Loeb para probar que Three Atlas es artificial, no en el resto para demostrar que es natural. Steve Desch, científico planetario, se excedió aún más. Revisó uno de los trabajos de Loeb y lo tildó de chapucero, por debajo del nivel de un estudiante de pregrado. Desch evaluó el artículo como si fuera un ejercicio académico y le asignó una nota suspensa. Cuestionó el método, las premisas, las deducciones. Acusó a Loeb de seleccionar datos sesgadamente y de pasar en falso por alto otras interpretaciones. Esto no es el debate académico convencional. La revisión por pares puede ser severa, pero ridiculizar en público el esfuerzo de un compañero, equiparándolo a fallos de novatos, sobrepasa los límites. Indica no solo desacuerdo, sino desdén, y plantea el interrogante de por qué la respuesta es tan vehemente. Si las nociones de Loeb son manifiestamente erróneas, ¿por qué no simplemente pasarlas por alto? ¿Por qué esforzarse en humillarlo de forma pública? Una explicación es que las ideas de Loeb atraen interés. Los medios divulgan sus declaraciones. El público halla fascinante la hipótesis alienígena. Y cuando el público se entusiasma con conceptos que los expertos convencionales ven como marginales, esos científicos sienten el deber de contraatacar, de rectificar los hechos, de evitar que la desinformación se propague. Pero opera otro factor. Loeb es una figura destacada. Posee credenciales que no se desechan con facilidad. Es profesor en Harvard, exdecano del Departamento de Astronomía, con numerosas publicaciones y citas elevadas. No es un excéntrico que actúa en los márgenes. Era parte del establishment, o al menos lo había sido. Y cuando una figura con ese grado de prestigio comienza a lanzar afirmaciones que cuestionan el consenso general, pone en riesgo el rol de control que la academia necesita para funcionar. El progreso científico se da cuando las ideas novedosas se someten a pruebas y se confirman o se desmienten. Sin embargo,
Existe en la ciencia una fuerza conservadora, una oposición a conceptos que se alejan demasiado de lo convencional. Esta oposición cumple una función útil. Actúa como un filtro contra el ruido, evita que cualquier hipótesis extravagante absorba tiempo y recursos, pero también puede ahogar la creatividad, posponer cambios de paradigma y castigar a los investigadores que se atreven a asumir riesgos. Los trabajos de Lowe sobre Three Atlas han encontrado barreras inusuales. Uno de ellos, que escribió junto a Eric Cato y que ofrecía una interpretación física del antital visible en las imágenes del Hubble, fue rechazado por el editor de una revista, quien argumentó que los hallazgos tendrían un interés bastante restringido para la comunidad científica en general. Eso es una forma educada de decir que no deseamos publicarlo. Otro artículo, el que trata sobre la ausencia de aceleración no gravitacional que sugiere un objeto de masa anómala, fue retenido por los moderadores de ARVE durante varios días sin ninguna justificación. ARXV es un repositorio de preimpresiones donde los científicos suben sus estudios antes de la revisión por pares. No debería servir como un mecanismo de control. Los documentos se publican de forma rápida con una supervisión editorial mínima. Pero en este caso el texto se demoró y al fin liberado no hubo aclaración sobre el retraso. Estos episodios podrían ser meras casualidades o bien indicar un intento organizado para frenar la difusión de las teorías de Lowe, permitiendo que los expertos dominantes preparen respuestas y dominen la historia antes de que se descontrole. El propio Lowe ha respondido a las críticas de manera frontal. Defiende que la ciencia debe girar en torno a la curiosidad y la mente abierta, no a imponer dogmas. Señala que las anomalías son la vía para el aprendizaje. Si ignoramos cada irregularidad como mero error o interferencia, perdemos la ocasión de hallar algo revolucionario. La historia de la ciencia está repleta de casos donde propuestas inicialmente burladas terminaron demostrándose verdaderas. La deriva continental, el Big Bang, los agujeros negros, todos sufrieron un escepticismo feroz hasta que las pruebas resultaron irrefutables. Lo también observa que sus detractores rara vez profundizan en los detalles de sus razonamientos. Afirman que se trata de un cometa sin justificar el níquel. Declaran que la trayectoria es aleatoria sin confrontar los cálculos de probabilidad. Lo tildan de especulador sin reconocer que sus hipótesis se basan en datos y principios físicos. Y hay un aspecto personal en todo esto. Algunos opositores de Lowe han lanzado ataques contra su carácter, más allá de sus propuestas. Han dudado de sus intenciones, insinuado que busca fama y lo han culpado de dañar la ciencia al legitimar ideas marginales. Un editor que manejaba uno de sus manuscritos hizo comentarios personales negativos en público, y cuando Lowe protestó, el superior del editor justificó esa conducta como no contraria a la ética. Esto es la academia devorándose a sí misma. Cuando una disciplina se siente amenazada por enfoques no tradicionales, la reacción puede ser brutal. Las carreras se forjan sobre la reputación, y esta es delicada. Si te labras fama de haber apoyado una idea loca que al final resultó errónea, esa mancha no se borra con facilidad. Por eso los científicos se blindan alejándose de lo que huela a peligro y arremeten contra quienes no siguen las normas de prudencia. Pero, ¿y si lo tiene razón? ¿Y si Three Atlas es de origen artificial y la comunidad científica rechazó las pruebas por ser demasiado inquietantes, demasiado perturbadoras, demasiado ajenas a la ventana de Overton de ideas tolerables? El precio de ese error sería inmenso. Habríamos perdido la oportunidad de anticiparnos, de investigar, de comprender con qué nos enfrentamos, y los historiadores del futuro nos mirarían con incredulidad, preguntándose cómo pudimos ser tan ciegos. Capítulo 9. ¿Y si nosotros? ¿Erróneo? El intento de explicación natural. Permítame ser justo con los escépticos. Expongamos el argumento más sólido a favor de que 3I Atlas sea un objeto natural, ya que esa sigue siendo la hipótesis más probable. Las afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias, y aunque las anomalías resultan fascinantes, aún no alcanzan el umbral de evidencia concluyente. La ciencia nos obliga a examinar todas las opciones, y la interpretación natural merece un análisis detallado. Comencemos por la composición química. Un 95 de dióxido de carbono y un 5 de agua. Sí, eso es inusual para un cometa. Pero lo inusual no equivale a lo imposible. Los cometas se originan en distintas zonas de los discos protoplanetarios, bajo variadas temperaturas y presiones. La proporción de volátiles varía según el lugar y el momento de su formación.
Un cometa que surgiera más alejado de su estrella progenitora, en una región más fría donde el hielo de dióxido de carbono resulta más estable que el de agua, podría presentar una composición rica en dióxido de carbono. La idea del procesamiento por rayos cósmicos también tiene fundamento. 3 Atlas ha recorrido el espacio interestelar durante posiblemente miles de millones de años. Los rayos cósmicos son incansables. Atacan cualquier superficie expuesta al vacío, rompiendo enlaces químicos, generando nuevas moléculas y modificando la estructura. El hielo de agua sometido a rayos cósmicos puede transformarse en dióxido de carbono y otros compuestos mediante radiólisis. A lo largo de millones de años, la capa superficial podría haber sufrido un intenso procesamiento, dominada por dióxido de carbono, mientras que el interior conservaría un alto contenido de agua. El hecho de que la producción de dióxido de carbono aumente conforme el cometa se acerca al Sol podría indicar simplemente que se están revelando estratos más profundos al ablacionarse la superficie. O bien, que bolsas subsuperficiales de hielo de dióxido de carbono se calientan y liberan gases a través de fisuras en la corteza. Los cometas no son cuerpos homogéneos, poseen estratos, cavidades y diferencias composicionales. La desgasificación puede ser un proceso complejo y dependiente del tiempo. El níquel sin hierro resulta más difícil de justificar de forma natural, aunque no del todo imposible. El equipo del Very Large Telescope propuso el carbonilo de níquel como posible origen. El carbonilo de níquel es una molécula que se forma al reaccionar el níquel con monóxido de carbono. Es sumamente volátil, sublimándose a temperaturas muy bajas. Si 3 Atlas contiene carbonilo de níquel, quizás generado por alguna química exótica en su sistema natal o durante su travesía espacial, eso explicaría la detección de níquel sin hierro. El hierro podría estar ahí, pero atrapado en compuestos menos volátiles, como óxidos de hierro, sulfuros de hierro o silicatos con hierro. Estos materiales necesitan temperaturas más elevadas para descomponerse y soltar átomos de hierro. Si la temperatura actual de 3 Atlas basta para vaporizar el carbonilo de níquel, pero no para liberar el hierro de sus minerales anfitriones, se observaría la emisión de níquel sin la de hierro. A medida que el cometa se aproxime más al Sol y se caliente aún más, el hierro podría empezar a aparecer en el espectro. La alineación de la trayectoria con el plano de la eclíptica, con probabilidades de 1 en 500, parece improbable, pero con una muestra lo suficientemente amplia, eventos improbables suceden. Si en las próximas décadas detectamos cientos o miles de objetos interestelares, es lógico esperar que unos pocos se alineen bien con la eclíptica por puro azar. 3 Atlas podría ser ese caso de 1 en 500. El momento que lo acerca a Marte, Venus y Júpiter, con odds de 1 en 20. Thorough. Es más arduo de ignorar. Pero de nuevo, con suficientes objetos, configuraciones raras surgirán y tal vez existan sesgos de selección que no hemos considerado. Quizás los objetos interestelares que casualmente se alinean con la eclíptica y pasan cerca de planetas sean más fáciles de detectar porque se aproximan más a la Tierra y reflejan mayor luz solar. Si nuestros métodos de detección favorecen ciertas órbitas, las estadísticas podrían engañarnos. El dilema de la masa, el hecho de que 3 Atlas sea mucho mayor que los dos objetos interestelares previos, podría reflejar la variedad de la población interestelar. Tal vez los objetos pequeños como Oumuamua y Borisov sean habituales, pero los grandes como 3 Atlas resultan infrecuentes. Hasta ahora solo hemos identificado 3 objetos interestelares en total, una muestra demasiado reducida para extraer conclusiones sólidas sobre la distribución de tamaños. Quizás simplemente tuvimos suerte o mala fortuna, según se mire, al toparnos con uno grande tan pronto. El antirrobo, ese resplandor frontal, se puede justificar por una desgasificación asimétrica procedente de un núcleo que no gira. Si el núcleo está bloqueado de forma tidal o rota despacio, y si la mayor parte de la desgasificación se produce en el lado orientado al Sol, surge una pluma que se expande hacia adelante. Esa pluma dispersa la luz solar, generando la distribución de brillo que hemos observado. La ausencia de una cola destacada podría indicar que la producción de polvo es inferior a lo previsto, o que las partículas de polvo son más grandes y menos influenciadas por la presión de la radiación. Por eso no forman una cola larga y prolongada. Cada irregularidad cuenta con una posible explicación natural. Estas explicaciones podrían demandar condiciones excepcionales, química inusual o caprichos estadísticos, pero no son descabelladas. Y ante dos hipótesis, una basada en física y química conocidas pero en situaciones atípicas y otra que implica tecnología extraterrestre,
La navaja de Ockham nos insta a optar por la opción más sencilla. La explicación más simple es que 3I Atlas sea un cometa. Un cometa peculiar sin duda, un cometa antiguo proveniente de otra zona de la galaxia, con una composición y un comportamiento inéditos para nosotros, pero aún así un cometa. Un objeto natural forjado por miles de millones de años de evolución cósmica, no una creación artificial. Esta es la postura que adoptan la mayoría de los astrónomos, y es una posición sensata. Reconoce las irregularidades sin dejar de afirmar que las afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias, y hasta el momento no las tenemos. Contamos con indicios indirectos, patrones sugerentes, coincidencias fascinantes, pero no disponemos de una prueba irrefutable. No hay señales claras de estructura artificial, propulsión o comunicación. Las observaciones programadas para finales de octubre y noviembre aportarán más información. Las imágenes de alta resolución desde Marte, los espectros de las ondas de la ESA, el seguimiento mientras el objeto atraviesa el perihelio y reaparece. Cada conjunto de datos nuevo reforzará o debilitará la hipótesis natural. Si los datos siguen encajando en el modelo de cometa, si el objeto actúa de manera predecible, si no surgen más rarezas, entonces la idea tecnológica pierde fuerza. Pero si los datos revelan algo imprevisto, si aparecen nuevas anomalías, si el objeto realiza acciones que los cometas no hacen, entonces debemos replantearlo todo, y eso es precisamente lo que pide Avi. No quedemos por demostrada su hipótesis, sino que mantengamos la mente abierta y sigamos las evidencias. Existe un término medio entre suponer que toda anomalía es obra de alienígenas y creer que ninguna lo podría hacer jamás. Ese término medio consiste en una investigación meticulosa sin prejuicios previos. Es admitir que no lo sabemos y que vamos a descubrirlo. Es aceptar que el universo rebosa de sorpresas y que, en ocasiones, esas sorpresas cuestionan nuestra comprensión de forma profunda. Un argumento que me parece convincente se refiere a la edad de 3I Atlas. Si se originó en el disco grueso de la Vía Láctea, como indican su velocidad y trayectoria, podría tener entre 7 y 11 mil millones de años. Más antiguo que el Sol, que la Tierra, que cualquier objeto de nuestro sistema solar, salvo quizás algunos asteroides muy primordiales formados en los primeros albores. Un objeto de esa antigüedad ha presenciado la evolución de la galaxia, ha contemplado el nacimiento y la muerte de estrellas, ha atravesado zonas de radiación intensa, nubes moleculares densas, tal vez incluso roces cercanos con otras estrellas. A lo largo de ese vasto periodo temporal, ha sido moldeado por procesos que apenas podemos concebir. Su superficie ha sufrido bombardeos, erosión, modificaciones. Su interior podría haber experimentado transiciones de fase, reacciones químicas, reestructuraciones. Cuando tratas con algo así antiguo como es, no se puede suponer que se comporte igual que los cometas de nuestro sistema solar, que son simples infantes en comparación, con solo 4.500 millones de años. La composición química podría variar, la estructura podría ser distinta. Todo podría diferir de formas que no hemos previsto, ya que jamás hemos examinado nada tan vetusto proveniente del exterior de nuestro sistema solar. Así, quizá las irregularidades no indiquen tecnología. Tal vez señalen una edad extrema y orígenes exóticos. Quizás 3I Atlas nos esté mostrando que el universo es más variado de lo que nuestros modelos prevén, que los procesos naturales pueden generar resultados imprevistos. La enseñanza aquí podría ser la humildad, un reconocimiento de que nuestro conocimiento sobre cometas y objetos interestelares aún está en pañales. Sería una lección preciosa. Ampliaría nuestra comprensión, nos convertiría en científicos más capaces, y no exigiría reformular toda nuestra visión del mundo ni enfrentar la idea de que nos observan inteligencias mucho más antiguas y evolucionadas que la nuestra. Capítulo 10. El cruce de caminos de la humanidad. ¿Qué vendrá ahora? Nos acercamos a un instante de lucidez. En las próximas semanas, varias naves espaciales examinarán 3 Atlas con un nivel de detalle sin precedentes. El paso por Marte el 3 de octubre nos brindará las primeras imágenes resueltas. El paso por el perihelio el 29 de octubre pondrá a prueba si el objeto actúa como un cometa natural o realiza algo inesperado. La reaparición a finales de noviembre y diciembre desvelará si su trayectoria ha variado. Cada observación representa una prueba y cada una confirmará o cuestionará lo que creemos saber. Entre el 2 y el 25 de noviembre, la nave exploradora de lunas heladas de Júpiter de la ESA, denominada JUICE,
Observará 3 Atlas mediante diversos instrumentos. JUICE se dirige actualmente hacia Júpiter tras un sobrevuelo de la Tierra y Venus para maniobras de asistencia gravitatoria. Se encuentra en una posición ideal para contemplar 3 Atlas en una de sus fases más intensas, justo después del perihelio, cuando el cometa debería alcanzar su brillo máximo y tasa de desgasificación. JUICE transporta cámaras, espectrómetros y un detector de partículas. Las cámaras capturarán fotos de la coma y cualquier cola que se forme. Los espectrómetros examinarán la composición de los gases y el polvo en busca de moléculas que quizás se hayan pasado por alto en observaciones previas. El detector de partículas medirá iones y partículas cargadas cerca del cometa, ofreciendo datos sobre la interacción del viento solar con el material desgasificado. La ESA indica que JUICE probablemente obtendrá la mejor perspectiva de 3I Atlas en un estado muy activo, pues lo observará tras el perihelio cuando ha recibido el calentamiento máximo del Sol. La actividad debería ser feroz. Si hay un momento en que 3I Atlas revele su esencia, este es el adecuado. Los cometas activos desprenden sus capas superficiales con rapidez, dejando al descubierto material fresco debajo. Cualquier estructura oculta, cualquier elemento tecnológico, se haría más evidente al evaporarse las capas de hielo y polvo que lo camuflan. Los datos de JUICE no estarán disponibles de inmediato. La ESA menciona que JUICE se halla en este momento en el lado opuesto del Sol respecto a la Tierra, utilizando su antena de alta ganancia como escudo térmico. Se comunica a través de una antena de ganancia media más pequeña, con tasas de datos reducidas. El conjunto completo de datos de las observaciones de noviembre podría no descargarse y procesarse hasta febrero de 2026. Eso queda a meses de distancia, pero cuando llegue, podría ser concluyente. Además, se está considerando una colaboración entre JUICE y la misión Europa Clipper de la NASA. Ambas naves llevan espectrógrafos ultravioleta, aparatos que detectan átomos y moléculas por su emisión en ultravioleta. Si ambas observan 3I Atlas al mismo tiempo desde posiciones distintas, podrán triangular la distribución de gases en la coma, elaborando un mapa tridimensional de la desgasificación. Ese grado de precisión nunca se ha logrado un hito con un objeto interestelar. Ahora, voy a tratar la duda que todos nos planteamos. ¿Deberíamos tratar de contactar con 3I Atlas? Enviamos una señal, un mensaje para intentar establecer comunicación si resulta ser artificial. Avi Loeb ha reflexionado sobre este conflicto. Él destaca que existen 2 riesgos principales al emitir un mensaje. En primer lugar, ignoramos las capacidades o las intenciones de quien quiera que pueda estar recibiendo. Si 3I Atlas es una sonda de una civilización avanzada, esa sociedad podría ver un mensaje no solicitado como una amenaza. En el marco del bosque oscuro, exponerse es algo peligroso. Difundir una señal que proclame: aquí estamos, somos inteligentes, existimos, podría leerse como un desafío o una muestra de hostilidad. La réplica podría ser agresiva. En segundo lugar, aunque las intenciones no sean maliciosas, el intercambio podría malinterpretarse. Nuestro mensaje podría transmitir algo que no pretendíamos. El lenguaje, incluso el matemático o el visual, se basa en contextos y suposiciones. Una inteligencia alienígena con una historia evolutiva totalmente distinta, modalidades sensoriales diferentes, estructuras cognitivas ajenas, podría captar mal lo que intentamos expresar. Un saludo amistoso podría tomarse por un agravio. Una propuesta de colaboración podría interpretarse como rendición. Por el contrario, si 3I Atlas es una sonda enviada expresamente para hallar vida inteligente, tal vez esté aguardando nuestra reacción. La señal «wow», si de verdad provenía de 3I Atlas, podría haber sido una invitación, una prueba para verificar si alguien prestaba atención. Al no contestar, quizás estemos dejando pasar una chance de conexión, de descubrimiento, de asimilar saberes que superan con creces lo que conocemos hoy. Loeb propone que, antes de lanzar cualquier mensaje, observemos, como en una cita a ciegas. Miremos al otro lado, intentemos descifrar su conducta, sus rasgos, sus propósitos antes de entablar diálogo. Si 3I Atlas realiza maniobras que indiquen inteligencia, si da muestras de reaccionar a las observaciones, si hace algo que revele que nos percibe, entonces podríamos valorar el contacto. Pero precipitarnos a enviar un mensaje sin comprender de qué se trata es imprudente. El mensaje de Arecibo, lanzado en 1974 hacia el cúmulo globular Messier 13, fue una comunicación de bajo riesgo. El cúmulo dista 22,00 años luz.
Aun si alguien lo capta y contesta, el viaje de ida y vuelta duraría 44.000 años. No corremos peligro de una civilización tan lejana, al menos en escalas temporales humanas, pero 3I Atlas está aquí. Se encuentra en nuestro sistema solar. Si puede recibir y replicar, la respuesta podría llegar en meses. Eso altera por completo el cálculo de riesgos. Debemos reflexionar con detenimiento sobre nuestras acciones y sus posibles repercusiones. Hay otro panorama que valorar. ¿Y si no somos los primeros? ¿Y si 3I Atlas ha estado dialogando con otra entidad en el sistema solar? ¿Y si hay más sondas, llegadas anteriores que no hemos detectado y que están colaborando? La señal WOW podría haber apuntado no a la Tierra, sino a otro receptor en algún punto del sistema solar. Quizás hayamos captado una emisión no destinada a nosotros, como escuchar a hurtadillas una charla en un idioma que apenas comprendemos. Si eso fuera así, la cuestión no sería si comunicarnos, sino si admitir que interceptamos el mensaje. Y quizá la jugada más astuta sea guardar silencio, aguzar el oído, absorber lo que podamos sin delatar nuestra existencia. El proyecto Galileo vigilará los cielos a partir del 29 de octubre. Loeb ha indicado que la iniciativa examinará un posible aumento de fenómenos anómalos no identificados tras el paso por el perihelio. Si 3I Atlas es una nave nodriza que libera sondas, esas sondas podrían hacerse visibles al ingresar en la atmósfera terrestre o al maniobrar en el espacio cercano a la Tierra. Los observatorios de Galileo están concebidos especialmente para detectar y seguir el rastro de tales objetos ya supondría un hito histórico. Verificar la presencia de tecnología extraterrestre en nuestro sistema solar representaría el hallazgo más trascendental de la historia humana. Resolvería el enigma de si estamos solos, demostraría que hay vida inteligente en otros lugares, que esta vida posee la capacidad de viajar entre estrellas, que muestra interés en nuestro sistema solar por motivos que apenas podemos imaginar. Sin embargo, la mera detección sería solo el primer paso. Tras ella surgiría el dilema de cómo reaccionar. ¿Intentamos interceptarla? ¿Procuramos establecer contacto? ¿Nos preparamos para defendernos? ¿Informamos a la población o lo mantenemos en secreto? Tales elecciones no pueden recaer en una sola persona, ni siquiera en un solo gobierno. Exigen una colaboración global, aportaciones de expertos en ciencia, ética, estrategias militares, filosofía y portavoces de toda la humanidad. El inconveniente radica en que carecemos de un esquema así establecido. No existe un ente internacional con potestad para dictar cómo debe responder la humanidad ante un contacto alienígena. Las Naciones Unidas cuentan con un comité dedicado a los usos pacíficos del espacio exterior, pero se centra en acuerdos sobre satélites y estaciones orbitales, no en normas para el encuentro con inteligencias de otros mundos. SETI, el programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre, ha sugerido directrices sobre qué hacer si captamos una señal del cosmos, pero esas directrices parten de la idea de una detección mediante radiotelescopios, no de un artefacto físico en nuestro sistema solar. Estamos desprovistos de preparación, y esa falta de preparación implica que, si ocurre algo, la reacción sería desordenada, dispersa e impulsiva en lugar de estratégica. Las naciones seguirían enfoques dispares. Algunas querrían dialogar, otras ocultarlo, y unas cuantas optarían por el enfrentamiento. El desenlace podría derivar en desbarajuste, ocasiones perdidas o un aumento de conflictos que no nos podemos permitir. Loeb sostiene que urge crear una entidad, un organismo internacional encargado de vigilar objetos interestelares y elaborar planes de actuación. Esta entidad evaluaría cada objeto según la escala de Loeb, estableciendo el grado de alarma y la réplica idónea. Los objetos con puntuación baja en la escala, evidentemente naturales, no demandarían medidas especiales más allá de un estudio científico rutinario. Aquellos con calificación alta, que indiquen origen tecnológico con riesgo potencial, exigirían una intervención unificada que podría abarcar intercepción, intentos de diálogo o acciones defensivas. El observatorio Vera C. Rubin, que iniciará su actividad plena en breve, detectará objetos interestelares a un ritmo sin precedentes. Hoy en día, localizamos quizá uno cada varios años. Con el Rubin hallaremos decenas al año, tal vez cientos. Cada cual requerirá una valoración, cada uno podría ser el intruso que lo altere todo. Contar con un marco previo al próximo avistamiento es esencial. Reflexionemos sobre lo que podrían deparar los próximos meses.
Si 3i Atlas resulta ser natural, habremos adquirido conocimientos sobre cometas ancestrales de sistemas estelares ajenos, ampliado nuestra visión de la formación y desarrollo de sistemas planetarios y perfeccionado nuestras técnicas de detección para futuros forasteros. Eso por sí solo sería un tesoro. Si 3i Atlas es de naturaleza tecnológica, habremos corroborado que no estamos solos, que hay civilizaciones avanzadas que recorren la galaxia y que han llegado hasta nuestro sistema solar. Ese saber transformaría por completo la civilización humana, la religión, la filosofía, la política, la ciencia, todo reconfigurado por la certeza de que compartimos el universo con otras formas de vida. No podrían ser más elevadas las apuestas, y el tiempo apremia. Así pues, nos encontramos a finales de septiembre, adentrándonos en octubre, con la vista clavada en el firmamento, aguardando respuestas que podrían aparecer en días, semanas o meses. 3i. Atlas prosigue su trayecto hacia el interior, arrastrando consigo interrogantes que nunca habíamos enfrentado en serio. ¿Es un emisario de otro planeta? ¿Un explorador? ¿O tan solo un viejo nómada? ¿Un vestigio helado que nos revela que el universo es más enigmático de lo que soñábamos? Lo fascinante de esto es, en este instante, lo que lo hace tolerable a pesar de la incertidumbre, es que lo estamos viviendo todos unidos. Cada telescopio dirigido a ese punto luminoso en movimiento, cada investigador examinando los datos, cada oyente que sigue esto y se pregunta qué significa, formamos parte de la misma narración. Una narración centrada en la curiosidad, en explorar más allá de lo que conocemos, en tener el valor para plantear interrogantes aunque las respuestas nos asusten. Recuerdo a Jerry Ain en 1977, contemplando esa impresión, observando esos números que no deberían estar ahí, garabateando. ¡Wow! Con boli rojo, porque ¿qué más se podía decir? No tenía idea de lo que acababa de descubrir. 48 años después, tal vez por fin lo comprendamos. Esa señal quizá no fuera un enigma sin solución. Podría haber sido un saludo, una mano tendida a través de la negrura desde algo que ya venía en camino. Sea 3i Atlas un cometa o una nave, sea que traiga sabiduría o riesgo o solo cruce y nos deje en ascuas, ya nos ha regalado algo precioso. Nos ha recordado cuán diminutos somos, cuán novatos, cuán vasto es lo que ignoramos. Nos ha hecho ver que el universo ignora nuestras suposiciones, nuestros esquemas, nuestras tranquilas seguridades. Es simplemente inmenso, extraño y rebosante de elementos que apenas empezamos a captar. Las próximas semanas nos depararán información, fotos desde Marte, avistamientos cuando el objeto se acerque al Sol, y luego la expectación mientras se oculta tras el disco solar y contengamos el aliento, deseando que reaparezca donde calculamos, actuando como prevemos, o tal vez anhelando que no lo haga, que se muestre, que pruebe que no estamos solos. De cualquier modo, avanzaremos en conocimiento, y ese afán por entender pese al temor y la duda es lo que nos define como humanos, es lo que nos impulsa a erigir telescopios, a lanzar sondas por el sistema solar, a trasnochar revisando cifras, a formular dudas sin respuestas sencillas. Gracias por acompañarme en estas horas, por sumergirnos en este enigma, por tolerar la inquietud de la ignorancia. Si esta indagación te ha aportado algo, si te ha hecho reflexionar o cuestionar o mirar el firmamento de otro modo, te agradecería que dieras like al video y te suscribieras. Ayuda a que más gente descubra estas crónicas, y en este momento, esta crónica es crucial. Podría ser la más trascendental que cualquiera de nosotros escuche jamás. Antes de despedirnos, el aviso habitual. Todo lo expuesto se basa en artículos científicos publicados, observaciones oficiales y declaraciones públicas. He expuesto diversas visiones, desde quienes detectan indicios de tecnología hasta los que defienden causas naturales. El objetivo no es persuadirte de una conclusión, sino mostrarte las incógnitas, darte los datos para que juzgues por ti mismo. No afirmo saber qué es 3i Atlas. Nadie lo sabe. Todos aguardamos las mismas respuestas. El cosmos está lleno de enigmas. Unos son hermosos, otros aterradores. Algunos, como 3i Atlas, podrían ser las dos cosas. Mientras octubre avanza y llegan los datos, mientras observamos, esperamos y especulamos, ten en cuenta que estamos presenciando algo excepcional. Un instante en que el velo podría rasgarse, un instante en que todo podría transformarse. Sigue alzando la vista, mantén la curiosidad viva. Y estés donde estés, sea cual sea la hora al oír esto, recuerda que en algún lugar sobre ti, surcando la oscuridad a 60 kilómetros, un cuerpo de otra estrella se aproxima a su cita con nuestro Sol.
Lo que venga después lo desentrañaremos en común. Buenas noches.